No tengan ustedes muy buenas tardes, los voy saludando, pero les pido un minuto, por favor, porque estamos admitiendo a todas las personas que a esta hora están en sala de espera aún. Por eso les pido disculpas por empezar un poco la conferencia tarde, pero tenemos a esta hora más de 230 personas conectadas y otro tanto que están tratando de conectarse. Entonces, les pido, por favor, un minuto de paciencia. Ya se encuentra la doctora María Virginia Villegas, lista también con su conferencia. Bueno, muchísimas gracias a todos. Yo mientras tanto, mientras ya comenzamos la conferencia, les voy contando que nosotros en Campestre Virtual, que es la propuesta que tenemos acá en el Campestre de Cali, tenemos otras actividades a las 4 de la tarde para que ustedes se conecten. Yo le quiero pedir a Silvio que por favor compartamos las actividades que tenemos esta semana, a la cual están todos cordialmente invitados. Tenemos una franja que es a las 4 de la tarde todos los días, a excepción de los viernes, que es a las 5:30. Mañana vamos a tener el concierto de Año Nuevo 2021 en Viena. Esto es a partir de las 4 de la tarde. Ustedes se pueden conectar, pueden ingresar a nuestra página web, ahí encuentran toda la información. El jueves tenemos en nuestro cineforo una película que es de Marruecos. Silvio, permíteme por favor mirar lo de la película del jueves, que es Adam. Adam, a partir de las 4 de la tarde también en este cineforo, pues siempre vemos la película y al final siempre hay una discusión sobre los temas, así que los invito a este espacio. Y el viernes tenemos un conversatorio musical a cargo de Julián Salcedo Cabal. Va a ser sobre la vida y obra de Armando Manzanero a propósito de su fallecimiento el año pasado. A todos nos ha dolido muchísimo, pero vamos a rendir tributo a la memoria de Armando Manzanero este viernes. Bueno, ya sin más preámbulos, le pido por favor a Silvio que ya dejemos de compartir para pasar ya a la conferencia de la doctora María Virginia Villegas, mitos y realidades sobre el COVID-19. En estos momentos en que necesitamos estar más alertas que nunca, la ciudad atraviesa por una alerta roja, pero también las unidades de cuidado intensivo están por encima del 90%. Debemos extremar los cuidados. Y uno de los cuidados más importantes es siempre estar muy bien informados. Lo hablábamos con la doctora antes de la conferencia. Ruedan muchísimas fake news, falsas noticias en todas las redes sociales y precisamente el objetivo de esta conferencia es que nosotros tengamos mucha claridad sobre estos mitos y realidades alrededor del COVID-19 en estos momentos tan importantes. Quiero saludarlos en nombre de nuestra junta directiva, de su presidente Fernando de Francisco, de Rolando Rojas, nuestro gerente y de todo el personal de colaboradores y presentar a la doctora María Virginia Villegas, a quien le agradezco su presencia hoy. Ella es actualmente la asesora científica de la División de Resistencia Bacteriana e Infecciones Nosocomiales o Intrahospitalarias en la Universidad del Bosque de Bogotá y también es la presidenta y asesora de varios comités de infecciones a nivel hospitalario en Colombia. Ha desarrollado además una exitosa Red Nacional de Hospitales para el estudio de la resistencia bacteriana, la prevención de infecciones hospitalarias y el uso prudente de antibióticos. Sobre su formación profesional, ella es médica, estudió medicina interna en la Universidad del Valle, seguida de un entrenamiento en enfermedades infecciosas en la Universidad de Miami, donde es profesora adjunta en el programa latinoamericano. Luego obtuvo una maestría en microbiología en la Universidad del Valle. En 1999 hizo un Research Fellow en el Jackson Memorial Hospital de Miami, seguido de una rotación en Chicago centrándose en la resistencia de bacterias gram negativas. Esta definitivamente es su fuerte. Y por supuesto, doctora, que múltiples premios, pero quería resaltar el premio de reconocimiento por una vida de dedicación, compromiso y contribución al conocimiento y desarrollo de la investigación médica en Colombia, ASIN. Es de verdad un verdadero honor tenerla hoy aquí en esta conferencia en el Club Campestre de Cali, que es además su casa, porque la doctora Villegas es nuestra muy querida socia. Entonces, ya sin más preámbulos, le quiero dar a usted paso. Al final tendremos un espacio para que hagamos las preguntas, ya sea directamente o a través del chat que permite la plataforma Zoom. Bienvenida, doctora. Gracias. Ay, hola Mónica, muchísimas gracias. Creo que me tienen bloqueado el video, no me quieren ver todavía. Muchísimas gracias por esta invitación, de verdad que es un honor y pues gracias al Club Campestre por este espacio y esta oportunidad que inicie su video. Ya empecé mi video, aquí estoy, entonces espero que la charla realmente sea motivadora. Yo creo que este, como lo dijiste, es un tema supremamente importante y como nunca por las redes
todo el mundo se ha sentido en el derecho de opinar y desafortunadamente muchas personas no tienen la formación, leen lo primero, no van a las fuentes. Entonces creo que este es un tema muy importante para todos. Entonces así que empezaré ya básicamente compartiendo mi charla, pantalla. Vamos a hablar entonces, empecemos por el virus, que es importante conocer del virus porque tiene unas implicaciones muy grandes desde el punto de vista de vacunación. Por eso se llama coronavirus, parece un virus, una corona realmente, y esta proteína que ustedes aparecen aquí como S o espiga, es la que realmente el virus utiliza para poder penetrar a unas células específicas del organismo del tracto respiratorio, y proteína, que es la espiga, es donde prácticamente en este momento la mayoría de las vacunas, sobre todo la de Pfizer y la de Moderna, han generado anticuerpos porque aparentemente la parte más inmunogénica es la que le permite a esta vacuna, que hablaré al final, hacer que nuestro organismo crea que está el virus presente, que nunca está el virus completo, empiece a desarrollar dos tipos de defensas que voy a hablar, que es una inmunoglobulinas y la otra son unas células que tenemos inmunológicas también que tienen memoria. Entonces, básicamente eso genera unos anticuerpos muy específicos contra este virus y no contra los otros coronavirus. Básicamente, penetración del virus a las células del cuerpo. Fíjense cómo el virus tiene la capacidad de pegarse a las células respiratorias y utiliza un receptor que se llama la enzima convertidora de angiotensina, AC2, que es un receptor de la membrana expresada en las superficies de las células epiteliales de las vías respiratorias. Entonces, por eso, básicamente entra a través de la nariz, entra a través de la boca, y su mayor replicación es en todo el tracto, digamos, respiratorio. Miren cómo penetra, mete su material genético, replica todo lo que él es, las proteínas, vuelve y se ensambla ya como un virus nuevo, y miles de otros virus básicamente salen a la circulación para infectar nuevas células. Entonces es una capacidad increíble, y esto es lo que tiene específicamente el coronavirus, es que aumentó su capacidad de meterse al organismo, pegarse, meter su material genético para reproducir nuevos virus y nuevamente seguir infectando células. Entonces, empecemos con los mitos. El coronavirus es un virus nuevo y mutante, creado en un laboratorio. ¿Qué cosa más falsa que eso? Cuando hace muchísimos años, que les voy a contar, estos coronavirus existen. De hecho, el coronavirus es uno de los virus más frecuentes que produce los resfriados comunes, ¿cierto? Entonces, este virus se ha conocido hace muchos años en diferentes formas. Y básicamente a través de mutaciones que son desafortunadamente naturales y parte del proceso evolutivo de los virus, ¿sí? Que además lo pueden portar animales. Ha habido una transmisión de los animales que tienen coronavirus a los humanos con dos previas enfermedades muy conocidas y que fueron muy agresivas, que básicamente es el síndrome respiratorio agudo severo en el 2003, que se generó en la China también, y la segunda fue uno que ocurrió en el 2012 en Arabia Saudita, con lo que se llama el síndrome respiratorio del Medio Oriente, que se llama MERS. Y luego, básicamente en el 2019, aparece este famoso SARS-CoV-2, que posee una proteína, como les dije, muy efectiva para unirse a las células humanas, ya se las presenté, el AC2, y es resultado de la selección natural del virus y no producto de la ingeniería genética hecho por un laboratorio. Sería desconocer todos los otros coronavirus, toda la historia que tenemos de estos coronavirus, generando básicamente infecciones, para decir que fue un virus creado por el laboratorio. Nada más ignorante de pensar de esa forma. Yo creo que eso se llaman teorías conspiratorias y tienen desafortunadamente mucho que ver con las personas que son ignorantes frente a los temas científicos. Ahora, el esqueleto del SARS-CoV-2 se parece a los virus relacionados que se encuentran en los murciélagos y en los pangolines, que son como una especie de armadillos, y de allí la idea de que se transmitió de ellos a los humanos. Eso todavía no está 100% comprobado, pero se cree que fue la vía más usual. Ahora, segundo mito, los hospitales son la fuente más importante de contagio y por eso yo no voy a los hospitales. ¿Qué cosa más falsa? O sea, desafortunadamente, si uno... Los hospitales tienen un mundo de medidas de prevención para las personas para no transmitir el coronavirus. Yo no puedo negar que ocasionalmente
podría haber una transmisión si yo no tengo cuidado con el lavado de manos, no me pongo la ropa adecuada dentro del hospital para tratar a los pacientes con COVID, básicamente no uso la mascarilla, no uso el tapabocas. Es verdad, los trabajadores de la salud también nos equivocamos y también nos infectamos en el hospital, pero es absolutamente claro que el 80% aún de los trabajadores que están en los hospitales se han contagiado de familiares que están en la comunidad. O sea, desafortunadamente por el primo, por la tía, por la rumba, por los amigos, se juntan, comparten, llegan con síntomas al hospital y muchas veces no alcanzamos a detectarlos a tiempo porque recuerden que está el asintomático, que está con una carga viral alta que puede transmitir, pero que como no tiene síntomas, no toma las medidas de precaución de las que vamos a hablar. Mientras que miren la exposición que la gente tiene en la casa, ¿sí? En el comercio, en las calles, en las fiestas, con todos los familiares que entran y salen con los que desafortunadamente queremos seguir teniendo contacto, pero no tomamos las precauciones adecuadas. El otro mito, el coronavirus cambia su forma de contagio todos los días. Eso no es cierto. O sea, es muy claro, y se lo voy a mostrar, que la mayor transmisión de este virus es por contacto y gotas. Quiere decir que si yo boto secreciones de mi boca, ¿sí? Si estornudo, como le puedo mostrar, si tengo saliva y con eso contagio mis manos, toco a otras personas, me acerco a otras personas, les estornudo, ese virus a través de miles de gotitas de saliva, ¿sí? Y del estornudo, le pueden caer a la otra persona en los ojos, en la boca, se puede uno rascar la nariz tocándose las manos que le dio a la otra persona donde esa persona estaba contagiada, y a través de la mucosa de la boca, de la nariz y aún de los ojos, que es menos probable, ese virus va a penetrar al organismo y va a lograr la replicación de la que ya. Entonces, ¿cuál es el mito? El coronavirus cambia su forma de contagio todos los días. Vamos a hablar de tres cosas aquí. ¿Cuánto tiempo vive en las superficies? Porque eso ha generado como un espanto en el mundo entero, que yo me puedo contagiar y le echamos a las bolsas de plástico miles de alcohol y spray, y uno llega a un sitio y lo bañan de alcohol. ¿Qué medidas realmente hay que tomar? Y una de las grandes discusiones, aún científicas, es qué tan efectiva la transmisión de este virus por el aire. ¿Cuánto tiempo se puede sostener en el aire versus estas goticas que, como va el virus pegado en estas goticas de saliva, necesariamente van a caer al piso o a las superficies? Entonces, vamos a hablar un poquito de eso. Entonces, sí, efectivamente, esta ha sido una de las publicaciones que ha salido de la capacidad del virus de sobrevivir. Recuerden que los virus, digamos, se podrían considerar unos seres, digamos, vivos, que necesitan un tejido vivo para poderse replicar. Miren cómo el virus entra, se pega a las células respiratorias, inyecta su material genético, reproduce esa información, ¿sí? En esa célula, y salen nuevos virus a infectar. El virus, para poder sobrevivir, necesita, digamos, células vivas del organismo, de las personas o de los animales, ¿cierto? Pero indiscutiblemente se ha visto que ahí puede haber restos de virus, pero no necesariamente ese virus contagia, ¿sí? ¿Cuáles son las formas más importantes realmente de transmisión a través de superficies? La probabilidad que sobrevivan por mucho tiempo, gracias a la luz, a la temperatura, a la falta de replicación, es muy baja. Entonces, una cosa es que lo encuentren allí, pero otra cosa es que realmente se replique y tenga la capacidad de infectar a otras personas. La mayoría de los expertos actualmente creen que la transmisión a través de superficies contaminadas no es una fuente importante de infección. ¿Cuándo lo sería? Si yo estoy sentada muy cerca de una persona que estornuda, tose, habla, canta, y esas goticas caen y yo desafortunadamente toco a las superficies que acaban de ser contaminadas y me meto la mano a la boca o a la nariz, indiscutiblemente el virus no ha tenido la capacidad de morirse. Entonces, se considera que la mayoría de las infecciones son de persona a persona. Si hay lavado de manos permanente, no estaríamos tan preocupados por esto, de que me lo van a pegar a través de la superficie, y realmente nos centraríamos en lo más importante, que son los tres pilares que siguen siendo válidos a través de todo este tiempo, que es el distanciamiento físico. Mire que no hablo de social, físico, mascarilla y lavado de manos, que lo vamos a hablar en este momento.
Entonces, esta es la tríada fundamental para evitar el contagio, ¿sí? El distanciamiento, vamos a hablar de cuánto uno debería estar distanciado para tener menor probabilidad que le caigan estas goticas. Esta mascarilla que vamos a hablar, qué tan necesarias son las N95 o no, y por supuesto, lavado de manos con jabón, pero tenemos un problema. ¿Cuánto tiempo realmente nosotros nos tenemos las manos untadas de jabón antes de lavarnos, de echarnos agua? Muy poquito. Por eso mi consejo siempre es, llegue a cualquier sitio, si tiene un lavamanos, lávese las manos con agua y jabón, séquese las manos, pero échese alcohol. El alcohol es definitivo porque hace prácticamente un efecto instantáneo sobre el virus, básicamente matando. Entonces, es una doble seguridad. O sea, estén permanentemente echándose alcohol en las manos porque usted no sabe en qué momento usted se está rascando la nariz o metiendo la mano a la boca o rascándose los ojos. Se dice que una persona más o menos se toca la cara 200 veces en el día. Entonces, yo permanentemente, antes de comer, siempre me echo alcohol. Después de comer, cuando llego a mi casa, después de lavarme con agua y jabón, y muchas veces durante el día, entre actividades, me estoy echando alcohol. Por supuesto, el alcohol puede resecar las manos. Entonces, después de que el alcohol se evapore, que ya hizo su efecto, ustedes pueden echarse un poquito de crema hidratante en las manos. Ahora, distanciamiento físico. Miren lo interesante, esta es una parte de diapositivas del doctor Cristian Pallares, a quien quiero y respeto profundamente, que es un epidemiólogo hospitalario, excelente, trabaja conmigo en muchas clínicas, donde muestran cuando los científicos médicos, todos hablamos de metaanálisis. Esto es una cosa muy compleja porque indiscutiblemente tomamos diferentes estudios que sí fueron hechos en poblaciones diferentes, que fueron hechos en personas distintas, con características diferentes, y tratamos de ver si todos coinciden en que hay el resultado final concuerda. Entonces aquí en este metaanálisis, básicamente el virus de MERS, que es un coronavirus, como les dije, el SARS y el COVID-19, todos muestran claramente el distanciamiento básicamente favorece la disminución de transmisión del virus. Entonces, si lo vemos aquí, si una persona básicamente ahora infecta a 2.5 personas en 5 días, esas personas van a infectar en 30 días más o menos 406 personas. Esa es la gran capacidad de transmisión que tiene este coronavirus, que lo hace realmente muy especial. Luego, si yo tengo menor exposición a 1.25 personas, tendré menos personas en 30 días contagiadas, son 15, y si mi exposición básicamente es con 0.6 personas, básicamente en 30 días solamente yo tendré 2.5 personas infectadas. Y ahí nuestra gran responsabilidad social de realmente hacer las cosas bien para no volver esto en una forma exponencial como lo hemos hecho. En una revisión de la Organización Mundial de la Salud, se observó que el distanciamiento físico de menos de 1 metro puede tener un riesgo de transmisión de 12.8%. Sin mascarilla, con mascarilla es indiscutible que disminuye y prácticamente es demasiado bajito si la mascarilla realmente es adecuada y sobre todo si es impermeable. Por eso las mascarillas de tela pueden estar ampliamente cuestionadas porque puede que a través de esa tela atraviese básicamente el estornudo con el virus. Versus 2.6 a distancia mayor de 1 metro, fallando las normas de distanciamiento físico de 1 metro mínimo y ojalá 2 metros. Entonces, el siguiente punto, práctica importante, uso de tapabocas correctamente. ¿Cuántas veces vemos a las personas con el tapabocas debajo de la nariz? Es inaudito. Allí está el virus concentrado. ¿Cuántas veces estornudan y no se tapan la nariz? O que lo ponen a la barbilla. Entonces, lo que yo estoy hablando, están saliendo miles de goticas que si yo tuviera el virus estaría expulsando esas miles de goticas de mi boca. Otro punto muy importante, la gente se pone la mascarilla, pero desafortunadamente le rasca, le pica la nariz y tienen la costumbre de jalársela así o salir, cogerla con la mano y rascarse la nariz. Si esa parte externa de la mascarilla se contaminó por una persona que estuvo relativamente cerca, le cayó saliva con el virus, en la parte externa está el virus, no logra penetrar, por eso es tan importante las mascarillas que tienen ese filtro, pero si yo me quito la mascarilla y me rasco la nariz habiéndola tocado externamente, mis manos van a quedar contagiadas y yo me voy a inocular ese virus. Entonces,
tener el tapabocas no es suficiente mientras no lo utilicemos correctamente. Un tapabocas normal dura más o menos 3 o 4 horas de estos, y un N95 que yo voy a hablar básicamente dura 12 horas de uso continuo. No puede ser indefinido tampoco porque pierden el filtro. Entonces, usted no necesita realmente estos elementos en su vida personal. Esto es un N95, ya le puedo decir para qué se utiliza, si tiene mayor certeza, pero muchas veces lo utilizamos si es innecesario. O este otro que es el KN95, que es de producción china. Y esto que parecen hormigas, esto es absurdo. Esto debería estar prohibido en todas las clínicas, porque básicamente es una fuente de contaminación gigantesca. Cada vez que los médicos la usan, tienen que volver a ensamblarla, le quitan el ensamble, la tienen que limpiar, la tienen que volver a ensamblar y ahí se podrían contaminar con un problema gigantesco. Esto fue hecho para uso industrial y no para uso hospitalario. El filtro básicamente ocurre cuando uno inhala, pero no cuando exhala. Entonces, si la persona está contaminada y si la persona es positiva, cuando él respira cerca a un paciente le va a pasar sus virus y entre esos es el coronavirus. Entonces, mientras que estas mascarillas quirúrgicas que les mostré previamente, esta N95, no va a ocurrir eso porque los filtros son para inhalar y para exhalar. Entonces, se van a quedar allí en ese filtro los virus y los coronavirus y no le van a pasar a las otras personas. Ahora, miren la probabilidad de contagio con mascarilla quirúrgica, que es la que usamos generalmente, versus la N95, KN95. Esto es un estudio en el ámbito hospitalario, donde cuando uno habla de odds ratio, básicamente, y es menor de 1, está hablando de que es protector. Entonces, aquí claramente vemos que las mascarillas, ¿sí?, quirúrgicas son altamente protectoras, muy similar a las N95. O sea, prácticamente en el uso diario no habría ninguna diferencia. Ahora, miren este esquema tan interesante de la transmisión en personas asintomáticas, básicamente en diferentes tiempos, ventilación, niveles de gente, ¿sí?, que de aglomeración de personas, ignorando pues la variación en la susceptibilidad que tiene cada persona y de las cargas virales que pudieran estar asociadas a mayor contagio. Entonces, si usted utiliza la máscara cubriéndose adecuadamente y un contacto por poco tiempo, si uno está callado, pues prácticamente no va a contagiar. Si está hablando, tampoco, si tiene bien la máscara. Pero si está cantando y gritando y está en un sitio poco ventilado, tiene un riesgo mediano de poder contagiar. Si hay una alta ocupación en un sitio poco ventilado, mire cómo empieza a ser más alta la probabilidad. Si usted está gritando y cantando, prácticamente, aunque esté bien ventilado, la probabilidad es mucho más alta porque cantar y gritar expulsa a mucha distancia muchas goticas y si usted es un positivo, pues va a contaminar a las otras personas. Y si está poco ventilado, prácticamente la probabilidad es altísima. Ahora, básicamente, si usted tiene la máscara, pero un tiempo muy prolongado, entonces ya empieza a haber más amarillitos, mayor probabilidad en los sitios poco ventilados, y si grita, ahí sí, aunque tenga la máscara y cante, la probabilidad es de estar en un sitio muy encerrado, va a ser más alto, y ahí sí se pierde todo cuando hay una alta ocupación, cuando hay muchísimas personas. Por eso la historia inicial del SARS-CoV-2 en un coro en los Estados Unidos es que de ese coro el 90% se contagiaron de una persona que estaba cantando al lado de ellos. Y si básicamente no tiene ninguna cobertura en la cara, miren que cada vez se ve mucho más rojo y se mueve mucho más a las actividades que uno hace. Y básicamente si tiene un contacto prolongado, solo si está calladito en un sitio ventilado, tiene un riesgo bajito. Del resto, el riesgo se vuelve gigantesco cuando uno no tiene cubierta la nariz prácticamente y está con mucha gente o aún poquito. Por eso las máscaras son definitivas en la disminución de la transmisión de este virus. ¿Sí? Ahora, una práctica muy importante, como les hablé, es el higiene de manos permanente. Entonces, el agua con el jabón, restregándose mínimo 3 minutos, efectivamente rompe la capa lipídica del virus. Pero es mucho más efectivo el alcohol. Por eso les recomiendo que siempre se estén echando alcohol en las manos, porque cuando usted se frota y ya está seco, prácticamente ya hizo el efecto adecuado.
Ahora, el peligro de usar guantes, por favor. Los guantes no están indicados, no están indicados por muchas razones, porque los guantes se contaminan. Mire, el 66% de los guantes están contaminados. El retiro, básicamente cuando usted se retira el guante, tiene el chance de contaminar sus manos y usted no se da cuenta. Transmisión cruzada quiere decir que yo toco algo que está contaminado y me lo voy llevando por los diferentes sitios que yo estoy tocando con el guante. Por eso es un peligro que usted usa guantes, porque usted tiene la sensación de estar protegido, pero lo que usted está haciendo es diseminando ese virus por toda parte. Y además, nunca, pero nunca se echa alcohol encima de los guantes porque los daña. El alcohol no está hecho para echárselo encima de los guantes. Uno tiene que retirar el guante, como hacen los hospitales, y se hace una fricción con alcohol. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el guante? La gente no se fricciona. ¿Y ustedes creen que los guantes no tienen pequeños poritos? Muchos guantes tienen pequeños huequitos y poritos que por ahí podría contaminarse su piel. Recuerde, el virus no entra a través de la piel. El virus se deposita en la piel y se mete cuando usted se está metiendo la mano a la boca, rascando la nariz o rascándose los ojos. Ahora, esta ha sido la gran discusión en el grupo médico. Si la transmisión es por aire y por gotas. Yo creo que tiene mucho que ver con la definición de qué es una transmisión por aire. Porque la epidemiología del SARS-CoV-2 indica que la mayoría de las infecciones se propagan a través del contacto cercano por gotas, no por transmisión aérea. ¿Qué quiere decir? Yo boto la saliva con miles de goticas y ahí va el virus, pero esas goticas básicamente tienen que caer al piso y a las superficies. Mientras que otros patógenos como el sarampión, ¿sí?, otros virus que son muchísimo más pequeños, que básicamente se sostienen en el aire y no están pegados a las gotas, y especialmente la tuberculosis, sí tienen un riesgo gigantesco de quedarse suspendidos en el aire, y básicamente no están pegados a las goticas, y uno podría contagiarse después de que una persona tose, muchas veces expulsa la micobacteria tuberculosa, y luego yo entro, y si no hay unas condiciones especiales de ventilación y lo que se llama presión negativa que extrae ese aire de la habitación, yo tengo un riesgo de contagiar, ¿sí? Si la transmisión de este virus fuera realmente por aire, la propagación mundial de la infección debería ser considerablemente mucho más rápida, muchísimo más rápida. Que si yo llego a sostener el virus en el aire, las personas que entran y salen de esa habitación se hubieran contagiado. En los hospitales ocurrirá una transmisión muy efectiva teniendo pacientes en pabellones sin presión negativa. No crean, la mayoría de los hospitales de este país y muchas partes del mundo no tienen estos sitios de hospitalización donde se remueve el aire, se recircula por unos filtros y puede volver a entrar. Se llama presión negativa, de tal forma que si yo toso, eso no se queda en el aire, sino que se remueve. Esas son las piezas especiales para pacientes que tienen tuberculosis. Deberían tener presión negativa. Ninguno de los pabellones de COVID, los pacientes están en presión negativa, lo cual quiere decir que realmente la transmisión no es aérea, ¿sí?, sino que utilizamos básicamente precauciones de contacto, que significa ponerse una serie de atuendos, echarse mucho alcohol en las manos, y en el caso de manipular pacientes nos ponemos guantes, pero por circunstancias muy diferentes a lo que le hace la gente en la comunidad. Entonces, los datos disponibles indican que el SARS-CoV-2 se ha diseminado más como la mayoría de los otros virus respiratorios comunes, principalmente a través de la transmisión de gotas respiratorias dentro de un corto alcance, por ejemplo, menos de 2 metros. Si yo estoy a menos de 2 metros, yo tengo un riesgo mayor. Entonces, tal vez lo que hay que considerar es la generación de aerosoles, que eso es lo que la gente en alguna forma confunde con transmisión aérea. ¿Qué son los aerosoles? Lo que usted genera cuando estornuda y canta a más o menos 2 metros. Salen millones de goticas al aire, ¿cierto? Y si yo estoy a menos de 2 metros, las goticas me pueden caer a mí, y si no estoy protegida con máscara, voy a inhalarlas antes de que caigan al piso, se me va a contaminar mi cara, mis manos, y yo voy a tener el riesgo de infectar. Desde el punto de vista hospitalario, miren los procedimientos en las clínicas y hospitales que generan aerosoles, para los cuales está absolutamente indicado
que esas personas que hacen esos procedimientos se pongan una N95 y se pongan una máscara encima para evitar de que le caiga también en los ojos. Cuando uno entuba a un paciente, con un paciente básicamente tiene una cánula de alto flujo, entonces está saliendo aire alrededor, básicamente cirugías de vías aéreas, entrar al pulmón, entrar por la laringe, todo eso sí genera endoscopias, que está un paciente o una persona, un otorrino que está a menos de 50 centímetros mirándote la nariz, lógicamente esas personas, si el paciente tose, lo puede contagiar. Entonces allí tiene que ponerse N95, que cierra mucho mejor y se pega a la cara, y la mascarilla. Entonces, por eso decimos, solo cuando hay posibilidad de aerosoles, N95 y careta. Yo entiendo que si yo voy en un avión y ese procedimiento, ese vuelo puede ser prolongado, y yo tengo una persona al lado mío que soy tan de malas que me tocó tosiendo, estornudando y todo, lejos, la N95 y la careta me va a proteger y estarme echando alcohol permanentemente misma. Entonces, dependiendo del sitio, qué tan cerrado estoy, qué tanta movilidad puedo tener para generar este distanciamiento físico, habrá ocasiones en que probablemente yo recomendaría utilizar la N95 y una careta encima. ¿Cuál es el otro mito? Las pruebas diagnósticas siempre me descartan o confirman el contagio. ¿Qué lejos estamos de eso y qué tan difíciles y retantes han sido estas pruebas que utilizamos para tratar de detectar el virus en nuestro organismo? Entonces, si una persona tuvo un contacto, puede básicamente tomarse una semana, es lo que se cree, en que haya tanta carga viral ya en mi organismo que yo empiece a tener síntomas como tos, aunque este virus nos ha enseñado que yo puedo tener tos, diarrea, dolores de cabeza, problemas de todo tipo, neurológicos, cardiológicos, intestinales, pero siempre entra por el tracto respiratorio y por las mucosas. Entonces, cuando yo empiezo a hacer síntomas, básicamente aquí, lo que ustedes ven es que este es el momento de la mayor carga viral que tiene esa persona y ese es el mejor momento para que con los métodos actuales podamos detectar que esa persona realmente es portadora del virus, bien sea por síntomas o en alguna forma asintomático. Ahora vamos a hablar de las dificultades de por qué en una persona asintomática es tan difícil descartar o confirmar este virus. Entonces, básicamente les voy a contar que los anticuerpos, que ahora los vamos a ver, empiezan mucho después a ser positivos de cuando yo ya estoy dando sintomatología. Y este es el momento de oro, cuando hago síntomas, de hacer un PCR, que les voy a explicar qué es, o un antígeno, para poder detectar el virus en la persona. Y después, 10 días después, teóricamente, debo empezar a generar anticuerpos en mi organismo con este virus que ya tengo aquí, que está dando síntomas, y básicamente esos anticuerpos tienen muchos problemas para detectar efectivamente el virus. Entonces, empecemos por la prueba que ustedes todos han oído, que es básicamente el PCR. Como esto es un virus, básicamente lo que hacen es que aquí está el virus, extraen una proteína del virus, que es el ARN, porque los virus tienen ARN, no RNA. Hay una enzima que básicamente toma esto, se le pega, empieza a amplificar esta partícula minúscula de virus, la empieza a amplificar y amplificar y amplificar y a reproducir y a reproducir y a reproducir y a reproducir por básicamente un equipo que cicla y va produciendo más y más partículas que ya identificó. Básicamente lo llevan y básicamente por fluorescencia se mira qué tanta cantidad de virus tiene esa persona y puede dar un resultado positivo, o sea, ahí está exactamente el SARS-CoV-2, el COVID-19, o es negativo porque no hubo detección básicamente de esa partícula que tiene el virus. Entonces, básicamente el PCR, si bien es el gold standard, es el examen más sensible y específico que tenemos de todos los que hay. En personas asintomáticas, como yo no sé en qué momento esa persona está, si apenas está empezando a tener una carga viral, o si esa persona ya resolvió su infección, ¿cierto? Pero como está asintomático, no me tose, no tiene diarrea, no tiene dolor de cabeza, yo no sé en qué momento lo estoy cogiendo. Si hay muy poquito, básicamente, de esa carga viral, yo puede que el PCR, aún el PCR sea negativo. Entonces,
Si el PCR es negativo, una posibilidad es que la cantidad de virus no fue suficiente para aumentar básicamente en ciclos ese fragmento que sea detectable por la máquina. El individuo está en el periodo posterior a la infección, entonces ya la carga viral es tan bajita que ya no quedan prácticamente restos de ese virus, o el individuo nunca estuvo infectado. Por lo tanto, un resultado negativo en un asintomático no descarta una posible infección. Ahora, pero si se obtiene un resultado positivo, porque yo simplemente dije, tuve un contacto, yo debo contar más o menos 5, idealmente 7 días después de retirarme de ese contacto, ¿sí? Porque si no es una ruleta, cada día que usted convive con una persona positiva se puede infectar en las primeras horas, al segundo día, al tercer día, entonces uno tiene que separarse del contacto, ya desde los hijos, el marido, los familiares o los amigos. Cuenta 7 días, que es la mediana, porque ahí empieza ya a resolverse la infección, y en ese momento se considera que usted tiene la máxima carga viral para tomarse el examen. Pero si yo no tengo un contacto estrecho para contar esos 7 días, y yo simplemente voy y me la hago porque sí, eso puede no significar absolutamente. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la otra prueba? El antígeno. El antígeno también identifica una partecita del virus y es un examen que básicamente es muy parecido, siempre por la nariz, toma las secreciones de la nariz y lo mete en este pequeño panel que lo que hace es que identifica por estas rayitas la presencia del virus o la ausencia del virus. Entonces, el antígeno, recuerden, también utiliza una proteína de superficie del virus. ¿Qué es la diferencia con el PCR? Que no la amplifica millones de veces para que si uno tiene una mínima carga viral, uno sea capaz de detectarla. Por eso el antígeno es menos sensible. ¿Cuál es la ventaja de la prueba del antígeno? Rapidez en dar resultados entre 10 a 30 minutos en comparación con el PCR que puede demorar 12 horas, 24 horas. Facilidad para el procesamiento de la prueba, lo echan a esa cosita, positivo, negativo y lo lee. Facilidad de interpretación, no tiene pierde, ahí salió la rayita que le dice que ese es el SARS-CoV-2, pero tiene desventajas porque tiene falsos negativos. También el PCR debido a una carga viral baja o variable. Entonces la sensibilidad de estas pruebas es inferior al PCR. El tiempo de recolección después del día 7 o antes del día 3 podría ser que la carga y la proteína no está presente, como queremos, si el antígeno es negativo. La variabilidad en el muestreo, yo me sorprendo como muchas clínicas tienen técnicas completamente diferentes. Entonces, es preocupante, tiene que estar en manos de un experto para que sepa tomar la muestra, que es bastante desagradable, pero así hay que tomarla, ¿sí? Y si esa muestra no se procesa rápidamente, por eso el peligro de hacer esta prueba a domicilio, puede salir un falso positivo por contaminación de la prueba. Entonces, sale que la prueba es positiva y no es el SARS-CoV-2, puede contaminarse con otros coronavirus o simplemente la prueba puede contaminar. Entonces, hay falsos negativos porque uno no cogió la carga viral en el momento que hay falsos negativos porque básicamente están en periodos que uno no sabe. Por lo tanto, las pruebas de antígenos son menos sensibles que las de PCR. Un resultado negativo de las pruebas significa que los antígenos de este virus, del SARS-CoV-2, no estaban presentes en la muestra por encima del límite de detección, pero no descarta que usted tenga el virus. Ahora, anticuerpos. Sí que hemos peleado con estos anticuerpos. Yo no sé por qué a la gente le encanta tomarse los anticuerpos. Los anticuerpos significa una muestra de sangre. Las otras dos tienen que ser a través de la nariz para coger esa partecita del virus. Los anticuerpos básicamente es la respuesta que usted hizo en su organismo cuando detectó la presencia del virus. Hay varias técnicas. Desafortunadamente, miren lo que ocurre. Cuando yo inicio los síntomas, básicamente la primera inmunoglobulina es una respuesta inmunológica que todos hacemos ante diferentes agentes infecciosos, llame bacteria, virus, hongos, empieza a elevarse, está la IgM, se llama así, la primera defensa, pero en el COVID se ha visto que puede permanecer positiva hasta 6 semanas. Entonces no me da el tiempo exacto de dónde me infecté y cuánto tiempo llevo infectado. Yo pude haber resuelto la infección, que es a los 14 días, cuando tengo síntomas, y básicamente la prueba sigue siendo positiva. Entonces usted me trae ese IgM y yo digo, no sé cuándo te infectaste.
No sé si estás infectado todavía, podrías haber ya resuelto la infección, pero tus anticuerpos están allí. Y luego, más o menos 10 días después, aparece la inmunoglobulina G, que debería persistir toda la vida, porque esa es la memoria inmunológica que tenemos, ¿cierto? Entonces, si yo me hago un examen de toxoplasmosis ahora de este parásito, debo ser positiva porque yo lo tuve. Si me hago una inmunoglobulina G de rubiola, que lo tuve cuando tenía 6 años, debo ser positiva. Pero resulta que con el COVID todavía no sabemos cuánto tiempo permanece esas defensas en mi organismo y cuánto es la protección que yo tengo por haber tenido el virus previamente. Y por eso han aparecido reinfecciones. No son muy frecuentes, pero sí hay personas que se ha demostrado que se reinfectaron de coronavirus. Y de hecho el coronavirus es un virus que uno vuelve a tener resfriados comunes y resfriados comunes y puede repetirse el virus inicial. Entonces, ¿cuáles son las limitaciones de las pruebas por anticuerpos en sangre? Resultados falsos positivos. Les doy la mala noticia. El cálculo es que más o menos 50% de los anticuerpos que usted dice, ay, vea, me salió el IgM positivo, el IgG positivo, son falsos. Usted no tuvo COVID-19, usted tuvo otros coronavirus, o aún parece que tiene una respuesta cruzada con el dengue. El estado inmune del paciente. Algunas personas no hacen estos anticuerpos. Otras lo hacen simultáneamente. Sale la IgM o la IgG de tal forma que yo no sé en qué periodo está el paciente. Si es contagioso, como le dije, o no es contagioso, ¿cierto? Entonces, recuerden, los niveles de anticuerpos, que son cualitativos, positivo y negativo, no se correlacionan aún con inmunidad permanente. El individuo podría reinfectarse. Por lo tanto, estas pruebas rápidas no se deben usar como prueba diagnóstica. Con 50% de falsos positivos usted no puede decir absolutamente nada. Y no se recomienda su uso para descartar un caso de infección aguda. Por lo tanto, frente a las pruebas diagnósticas, primera conclusión, el PCR sigue siendo el gold standard para el diagnóstico de COVID. No es perfecto, pero básicamente si sale positivo no hay nada que decir. Usted tiene que confinarse. Si es sintomático, 14 días y tiene que tener mínimo 3 días sin síntomas a partir de la prueba, ¿sí? Y si es asintomático, se dieron cuenta porque tuvo un contacto, pero usted nunca le dio nada, debe estar 10 días mínimo confinado a partir del día que el resultado se lo dan positivo, ¿sí? Y lo que sí es importante es que uno no se repite el PCR para volver a trabajar después de 14 días, después de 10 días de estar asintomático, porque si ese PCR le sale positivo, lo más seguro es que sea el cadáver del virus. El virus no se replica, no es activo, no infecta, pero sigue dando la prueba positiva porque el PCR le está detectando es esa partícula minúscula del virus, que los coreanos demostraron que esos PCRs positivos no se replicaba el virus y por lo tanto se asumió que 10 días podía ser suficiente, excepto en pacientes con bajas defensas, inmunosuprimidos o sigan sintomáticos, o 14 días. Ahora, el antígeno oral deberá usarse con cautela en manos expertas para hacer una interpretación adecuada del resultado. Una prueba negativa no descarta la enfermedad y si usted cree que tuvo un contacto estrecho, a las 48 horas hágase un PCR. Entonces, y los anticuerpos, por favor, no deben usarse para diagnóstico y mucho menos en pacientes asintomáticos. El otro mito, ¿puedo tomar algo profiláctico para que no me dé? Esto sí que ha circulado en las redes. Les doy muy mala noticia. No existe hasta ahora ningún medicamento en estudios clínicos bien diseñados que tengan un efecto preventivo. Empecemos por el que más se ha utilizado, la ivermectina. Se absorbe por vía oral con un tiempo máximo de unas 4 horas de absorción. Es metalizado ampliamente y su vida media es de unas 12 horas, siendo excretado por las heces y la orina. Entonces, me va a decir que yo meto una ivermectina y después tuve un contacto con alguien que tiene COVID, a los 2 días, la ivermectina ya no está allí para protegerme, no tiene absolutamente nada que ver. O sea, el efecto desaparece en menos de 24 horas y no podría tomarse como preventivo. Ahora voy a hablar de la parte terapéutica. Dióxido de cloro. Qué vergüenza lo que está pasando en las redes. No hay ni un estudio científico serio. Métanse a buscar cualquier estudio científico serio, ni siquiera el NIH, que es el gran promotor de estudios, tiene absolutamente nada. Recuerden,
Respirar dióxido de cloro puede irritar los pulmones causando tos y dificultad respiratoria. Usted puede asfixiar. La Organización Panamericana de la Salud advirtió sobre los peligros del uso de productos de dióxido de cloro y sus derivados para ser consumidos o inhalados como supuesto tratamiento contra el COVID-19. No se va a morir de COVID porque se va a morir del dióxido de cloro. Por favor, no haga ese tipo de cosas, ¿sí? Moringa, bueno, puede ser la menos dañina, digámoslo así, pero eso se diseminó por toda parte. Tiene algunos beneficios si usted mete en el internet. Hierro, calcio y magnesio para fortalecer los huesos. No sé qué tanto se absorbe realmente de eso. El sistema nervioso y el tono muscular. Entonces sirve para todo. Suplemento natural de vitamina, le creo, vitamina B, antioxidantes. Y para el COVID-19 no hay ni un solo estudio que lo haya avalado. Pero miren que hasta las cosas naturales tienen contraindicaciones. La raíz y la corteza, ambas poco consumidas, pueden mostrar efectos abortivos, al menos a dosis alta. La moringa baja la glucosa, entonces los pacientes diabéticos, mucho cuidado, le puede dar una hipoglicemia, puede producir insomnio, acidez gástrica, irritación y algunas reacciones alérgicas, y además le puede dar diarrea. Entonces, recuerden, un principio fundamental en medicina, en lo que sirve para muchas cosas, no sirve para algo específico. No puede tener una droga milagrosa que le cure absolutamente todo. Ahora, mito. Puedo tomar un cóctel para mejorar. Qué pena que los médicos estén haciendo eso. De verdad me siento frustrada con los grupos de médicos que están mandando cócteles a diestra y siniestra en las redes. Ivermectina, desafortunadamente los estudios no han sido contundentes. O sea, si ustedes miran, cuando yo les hablaba de los metaanálisis, que por ahí estuvo circulando un farmacólogo, epidemiólogo, cuando usted junta muchos estudios que no fueron hechos en poblaciones similares, tenían la enfermedad del COVID en estadios diferentes, unos leves, otros severos, recuerden que el 80% del COVID se resuelve solo. Habrá solo un 20% de personas que desafortunadamente evolucionan por razones que todavía no sabemos. Creo que puede ser un efecto genético, porque ¿por qué se infecta el marido y la mujer no? La mujer sí, el marido no, o el hijo sí, o el otro no. Muy interesante, todavía no sabemos, ¿sí? Pero básicamente cuando usted compara personas diferentes, edades diferentes, estadios de enfermedad distintas, severidades diferentes, y no los puede equiparar, pero luego usted forza todos esos estudios y los pone para hacer un metaanálisis, puede estar juntando peras con manzana, porque lo que estaba midiendo cada estudio podía ser diferente. El uno podía estar midiendo que no le diera síntomas, el otro podía estar midiendo que no se enfermara grave, el otro podía estar midiendo mortalidad. Entonces, desafortunadamente la única forma por ahora de que uno tiene científicamente demostrar que algo funciona escogiendo dos poblaciones similares, a una les da la ivermectina y a la otra le da un placebo que uno no pueda diferenciar qué es lo que le están dando y lo sigue a través del tiempo y ahí, sin saber, con poblaciones similares, igual número de mujeres, de hombres, de diabéticos, de hipertensos, de todo eso, usted demuestra si la ivermectina previno, ¿sí?, que esa persona se complicara o que se acortaran los síntomas. Desafortunadamente, uno de los estudios mejor hechos que yo he visto es el estudio de los doctores Pío López y Eduardo López. Fueron 400 personas y básicamente se aleatorizó. Quiere decir, a uno le daban ivermectina y a otros no, y nadie sabía cuál de los dos grupos pertenecía y no demostró desafortunadamente resultados positivos. Ahora, la gente dice, pero yo me lo tomo igual. ¿Cuál es la dosis? Nadie sabe. Si usted mira todos los estudios que han sido publicados, nadie sabe si es una gota por kilo, 2 gotas por kilo, por cuánto tiempo se da. Hay gente que da una dosis, hay gente que da dos. Es la locura, porque no han podido sacar un estudio realmente que haya demostrado cuál es la dosis, cuál es el tiempo, y desafortunadamente la dosis que uno se toma, lo que se cree farmacológicamente, es que no alcanza a llegar al sistema respiratorio en la concentración adecuada para inhibir la replicación viral. Es verdad, in vitro, en un laboratorio, en un tubo de ensayo, básicamente la ivermectina demostró disminución de la replicación viral, pero de allí a darla a las dosis adecuadas terapéuticas no se ha demostrado. Entonces, ¿cuál es mi preocupación? Que a todo el mundo le demos ivermectina, porque es mejor que nada,
Y cuando la gente cree que le están dando algo que cura, no se cuida y empieza a entrar en comportamientos de alto riesgo. Entonces es un peligro y las asociaciones científicas serias no han querido liberar el concepto, básicamente dar el concepto positivo para la ivermectina por el riesgo psicológico que eso conlleva. La gente se va a enloquecer. Si ahora está enloquecida, pues si tengo ivermectina, pues no me cuido, ¿sí? Ahora, naproxeno, les manda un antiinflamatorio. Bueno, pues le quita la fiebre, el malestar. Hasta ahí lo creo, pero ojo con la gastritis, ojo con el riñón. Acitromicina, qué vergüenza, es un antibiótico. Los antibióticos no sirven para los virus. Recuerden, menos del 7% de las personas que les da COVID tienen una infección bacteriana simultánea, como una neumonía. Su uso indiscriminado llevará a una grave resistencia bacteriana. El día que usted realmente necesite el antibiótico, no le va a servir, ¿sí? Y esto es lo más peligroso que yo he visto, el duodecadrón. Es un esteroide. Solamente en pacientes que requirieron oxígeno a nivel hospitalario o fueron ventilados, demostró la dexametasona, ¿no?, que tiene un efecto positivo. Pero ya es cuando la persona tiene una carga viral que le ha dado esa sintomatología, pero su uso temprano, si yo tuve un contacto y me mandan Decadrón, o si yo tuve un contacto y no he hecho síntomas y me tomo eso, acuérdese que las cortisonas, los esteroides bajan el sistema inmunológico, inhiben la respuesta mía natural inmunológica y puede hacer que ese virus se multiplique mucho más. De hecho, hay experiencia con la influenza. Las personas que les dio influenza y le dieron esteroides se murieron más. Entonces, aumenta el riesgo, además de una sobreinfección bacteriana. Por favor, no hagan eso. Ahora, en ninguna parte del mundo o asociación científica seria recomienda esta combinación. Entonces, no crean en esas combinaciones, por favor, es una irresponsabilidad la macha. Ahora, COVID-19 realidades. Pasemos a la parte que es muy interesante. Alteración de la respuesta inmunológica. Lo que actualmente se conoce es que los seres humanos que mueren por COVID-19 experimentan una respuesta inmunológica severa. Eso es un porcentaje de las personas de COVID, ¿sí? Esas personas, su mismo organismo, que no sabemos por qué, responde en una forma exagerada, inflama el organismo, produce una inflamación severísima en los pulmones, en el cerebro, en muchas partes, y muchas de estas personas se mueren por esa respuesta inmunológica. Básicamente, en el momento, se está tratando de experimentar con varias cosas, como anticuerpos neutralizantes, se le da la dexametasona en alguna forma, ¿sí? Y básicamente hay una droga para la artritis reumatoidea que está en entredicho si funciona o no. Lo otro que puede hacer es llevar a lo que se llama síndrome de dificultad respiratoria del adulto. Es que uno ve la radiografía del paciente y está absolutamente blanca. O sea, del compromiso tan severo que el virus hace en todo el pulmón. En Wuhan, en un estudio retrospectivo, encontraron como factores de riesgo potenciales para el mal pronóstico de los pacientes en la edad avanzada, niveles elevados del dímero D, que ahora voy a hablar de eso, que es básicamente una medida de que cuál es la probabilidad de que yo haga trombos, y alta puntuación de insuficiencia orgánica, que es un score que llamamos SOFA, que lo que mide es cómo está la oxigenación del paciente, si se le cayó por debajo de 90, recuento de plaquetas, pruebas hepáticas alteradas, hipotensión, se le baja la presión arterial, cambios neurológicos y renales. Esto se le da un puntaje y cuando es un puntaje alto está asociado a mal pronóstico. Ahora, ¿qué pasa con coagulopatía? Es una característica distintiva del COVID-19 grave de la aparición de coagulopatía. No le pasa a todo el mundo, por eso es que las generalidades son malas. 71% de los pacientes que mueren presentan un estado protrombótico, quiere decir que hicieron trombos y coágulos en la microvasculatura del pulmón y en otras partes. También se ven concentraciones elevadas de enzimas cardíacas, secundario al estrés ventricular inducido por la hipertensión pulmonar, porque básicamente se tapan las arterias del pulmón, no puede llegar bien la sangre y la oxigenación y se hace una hipertensión pulmonar. Pero otra cosa muy interesante es que se empiezan a ver niveles elevados de troponina, que es una enzima que lo que le está diciendo es que el virus está haciendo un efecto dañino, inflamatorio, citopático sobre las células del miocardio, que son las que tienen que ver con la contracción. Y desafortunadamente hay algunas personas que no elevan las troponinas, pero se mueren de un infarto fulminante por el COVID-19.
Es por esto que se recomienda en este tipo de pacientes la administración profiláctica en el hospital de heparina para evitar el efecto trombótico. No se debe anticoagular necesariamente a todos los pacientes y menos a los pacientes en la comunidad. Ahora, hablemos del nuevo variante del coronavirus y su probable impacto. Esto ha sido básicamente aprender y aprender a grandes, a la gran mar de marchas. Desde noviembre del 2020, el año pasado, una cepa variante del SARS-CoV-2 se volvió predominante en el sureste de Inglaterra y empezaron a haber un mayor contagio de todas las personas que estaban ahí en el sureste de Inglaterra, y parece representar en este momento el 60% de las infecciones recientes en Londres y ya se ha detectado en otras partes del mundo. Básicamente, ¿qué es lo que pasó con esta cepa? Es el mismo esqueleto del SARS-CoV-2, pero hizo una mutación en uno de los receptores, que se acuerdan de ese receptor de espiga que les mostré, el de la puntita, y logra pegarse con mucho más efectividad a ese receptor que tenemos todos en las mucosas y en el tracto respiratorio, y como se pega mucho mejor, es mucho más contagioso. Se dice que puede ser hasta entre 50 y 70% más contagioso que el virus actual, lo que quiere decir va a haber más gente enferma. Si hay más gente enferma, probablemente se van a hospitalizar más y se van a morir más, pero no se ha demostrado hasta ahora que sea más virulento, ¿sí? En la actualidad esta variante se conoce como esta cosa larguísima que ustedes ven allí, del tiempo que se descubrió. ¿Y cómo aparecen las variantes virales? Porque la gente dice, no, este virus es una mutación. Pues se puede llamar mutación, variante, etc. Aparecen por azar, por casualidad. Los virus son seres que se replican a unas velocidades increíbles y su sistema de replicación puede fallar y puede meter una información diferente a el virus que inicialmente le dio vida, por decir algo. Entonces, porque está en constante replicación. Esto puede ser que ese virus empiece a ser el predominante o se desaparezca. Y una cosa muy interesante es que esos cambios que se dan, básicamente, pueden no significar ninguna ventaja para el virus y la siguiente replicación lo corrige. Y básicamente no pasa nada. Cuando hay un número determinado de mutaciones y replicaciones, se sabe que puede haber uno estar al frente de una variante del virus, pero como les dije, es más contagioso, pero hasta ahora se dice que no es más virulento. ¿Qué implicaciones podría tener la aparición de nuevas variantes? Básicamente, capacidad para propagarse más rápidamente en humanos, como les dije. Capacidad para causar enfermedades más leves o más graves. Hasta ahora no se cree que sean más graves, sino que va a haber más gente enferma, entonces por probabilidad va a tener más gente hospitalizada. Capacidad para medir la detección mediante pruebas diagnósticas específicas. La mayoría de las pruebas comerciales de la PCR, como les dije, tienen múltiples blancos para detectar el virus. No se va a solo una pequeña parte, sino que coge diferentes partecitas, como les dije, minúsculas, y básicamente se cree que el PCR va a seguir funcionando. Disminución de la susceptibilidad a agentes terapéuticas como los anticuerpos neutralizantes, lo que le pusieron al señor Trump, de pronto sí, todavía no sabemos. Capacidad para evadir la inmunidad inducida por vacunas, se cree que no. Las vacunas autorizadas por la FDA son policlonales, produciendo anticuerpos que se dirigen a varias partes de la proteína de espiga, que es la más inmunológica y la que se usa básicamente para generar esa respuesta inmunológica en nuestro organismo. Entonces, es probable que el virus necesite acumular múltiples mutaciones en esta proteína para evadir la inmunidad inducida por las vacunas o por una infección natural. Están estudiando eso, pero hasta ahora la parte que escogieron las vacunas para generar respuesta inmunológica en nuestro organismo y ser efectivas no se ha visto hasta ahora afectada por este nuevo mutante. Y pasemos prácticamente a la última parte, las vacunas. Yo sé que la próxima semana van a haber 2 expertos en vacunación, que es el doctor Pío López y Eduardo López, probablemente tiene el centro de más reputación de los centros de Colombia de estudios en vacunas, pero les voy a contar algunas cosas que ustedes pueden encontrar en el CDC. La primera pregunta es si la vacuna contra el COVID puede hacer que contraiga el COVID-19. No, por favor, no digan eso, porque ninguna de las vacunas contra el COVID-19 autorizada y recomendada, ni las vacunas contra el COVID-19 que actualmente se están desarrollando en los Estados Unidos, contienen el virus vivo. La China sí, y ahí hay un peligro. La China lo que hacen es que atenúan la virulencia del virus, y si ese proceso no se hace adecuadamente, uno podría reproducir la enfermedad.
Entonces, pero estas vacunas, tanto la de Pfizer como la de Moderna, como la de AstraZeneca, no utilizan virus, utilizan una pequeña parte del virus que al inyectarla, el organismo lo reconoce porque es una característica, es como la cédula del virus y genera anticuerpos. Ahora, después de recibir la vacuna contra COVID-19, ¿daré positivo en la prueba viral de COVID-19? No. Ninguna vacuna recientemente autorizada y recomendada en Estados Unidos produce una prueba para COVID positiva, las cuales se utilizan para ver si tiene una infección actual. 3. ¿Puedo tener efectos secundarios con la vacuna? Sí. O sea, cualquier cosa que yo me tome puede tener un efecto secundario. Toda sustancia, llámese un antibiótico, un antialérgico, un acetaminofén, un Dolex, cualquier cosa puede tener un impacto en ciertas personas susceptibles. Además, si uno va a vacunar 5, 10, 80 millones de personas, ¿cuál es la probabilidad que en esos 80 millones de personas alguien tenga un infarto, una parálisis cerebral, tenga una enfermedad desmelinizante? O sea, va a ocurrir, pero no necesariamente asociado a la vacuna. Y de todos modos, si se inmediatamente un efecto secundario, siempre se investiga para tratar de mirar qué pacientes podrían ser sensibles a eso. Entonces, las personas alérgicas a las vacunas previamente y algunos de los componentes seguramente no se van a vacunar, ¿sí? Si ya tuve COVID-19 y me recuperé, ¿debo vacunarme de todos modos contra el COVID-19? Sí, eso fue muy interesante. Yo no estaba segura debido a los riesgos graves para la salud asociados al COVID-19 y el hecho de que existe la posibilidad de reinfectarse, se le debe ofrecer la vacuna más allá de que haya tenido o no infección por COVID-19. Pero serán probablemente los últimos grupos porque en alguna forma tienen anticuerpos y en este momento están viendo cuánto tiempo duran esos anticuerpos en las personas que se han infectado como en las personas que se han vacunado. ¿Vacunarme contra el COVID-19 protege de contraer el COVID-19? Sí, las vacunas contra COVID-19 le enseñan a un sistema inmunitario cómo reconocer y combatir el virus, gracias a la respuesta inmunológica que nosotros tenemos. Y esto lo protege contra traer el COVID-19. Pfizer y Moderna tienen un 95% de eficacia, ¿sí? Ahora, las vacunas contra COVID-19 modifican mi ADN. Qué cosa tan absurda. Esto sigue siendo la teoría de la conspiración. Lo que utilizan es un fragmentico del virus. Las vacunas como esta que tienen el mensajero de ARN contra el virus no modifican ni interactúan con tu ADN, que es el código genético que todos tenemos. Las vacunas mensajeras de ARN, como las de Pfizer, le enseñan a nuestras células a generar una proteína que desencadena una respuesta inmunológica. El RN mensajero de las vacunas contra el COVID nunca ingresa al núcleo de la célula, que es donde se encuentra nuestro ADN. Recuerda, es una respuesta que uno hace, no se lo van a meter a uno en las células. Cuando entra la vacuna, inmediatamente esa pequeña fracción del organismo la identifica como COVID-19 y uno hace los anticuerpos. No se le mete a uno en el ADN. Ahora, medidas que no han cambiado ni cambiarán. ¿Cuáles son las 5 reglas de oro para terminar? Lávese las manos frecuentemente. Jabón o alcohol, ya lo expliqué. Jabón, pero alcohol, alcohol, alcohol todo el tiempo. Distanciamiento físico. Evite contactos cercanos, menos de 1 metro, ojalá 2 metros. Cúbrase la boca y nariz con una mascarilla ideal o cualquier otra prenda, si no tiene más, pero no es ideal cuando no puede mantener la distancia. Limpie y desinfecte el medio ambiente cercano, pero no utilice alcohol para el aire o las prendas de las personas. Si usted echa el alcohol pero no está haciendo fricción, no le sirve para nada. Eso que pasa uno por debajo y le echan un spray de cosas, no es correcto y puede generar alergias. Ni limpie calles, ni los zapatos. Los zapatos generalmente uno no los toca, pues si se los toca, límpielos, pero yo no llego a mi casa y jamás me cambio los zapatos porque yo no voy a estar tocando los zapatos. Y como me estoy echando alcohol todo el tiempo en las manos, no va a pasar nada. Es lo mismo que echarle alcohol a todas las cosas que llegan de la calle. No, yo recibo el paquete, me echo alcohol, abro el paquete, me echo alcohol, acomodo el paquete, me echo alcohol, ahí no va a pasar nada. Acuérdense que el virus no brinca y se le mete por la piel, ¿sí? Y por favor, vacúnense. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Qué maravillosa conferencia. De hecho, en varios de los chats aquí de los socios que yo tengo me han dicho que esta conferencia definitivamente hay que repetirla porque es demasiada información. Hay mucha tela definitivamente
de dónde cortar, muy interesante. Y bueno, ya tenemos varias preguntas. Listo. Una de las preguntas que me hacen acá en el chat interno es que nos aclare sobre las pruebas rápidas que están ofreciendo en el mercado también, porque obviamente muchas empresas quieren adquirir estas pruebas rápidas para ayudar, digamos, en el diagnóstico. Entonces, como que nos aclaren nuevamente este tema. Yo pienso que depende de la prueba rápida y qué es el sustrato y la especificidad. Entonces, desafortunadamente, todas las casas han querido hacer estas pruebas rápidas en las cuales tratan de detectar la proteína del virus, ¿sí? Si bien sea un fragmentico como es el PCR, un pedacito de la proteína del virus. Entonces, uno tiene que mirar primero si esa prueba fue básicamente, le dieron el visto bueno la FDA, tuvo estudios para demostrar que tenía una muy buena sensibilidad, o sea que si yo tengo el virus, la probabilidad de que lo muestre la prueba sea más allá del 90-95%, y especificidad, que significa que si da positivo es por el SARS-CoV-2 y no por otro coronavirus o por otras causas. Entonces, vamos a esperar. ¿Qué sería genial? Y sé que lo estaban tratando ya de tener el visto bueno de la FDA, es en saliva. Sería maravilloso tener una prueba que no le tengan que hurgar a la gente la nariz y que la gente tenga un riesgo, vaya a su casa, ponga unas gotas de saliva y básicamente sea positivo. Entonces, esperemos que les den el visto bueno para poder examinar cuál es la sensibilidad y especificidad de estas pruebas para poderlas recomendar. Bueno, pregunta aquí el señor Julián Rincón. Agradezco me informe cuánto tiempo puede ser efectiva la máscara. Días, Así. horas. Entonces, la mascarilla que ustedes vieron, la sencilla que uno se pone aquí, pues que básicamente deja abierto aquí a los laditos, que funciona, y como les mostré, funciona muy bien. En situaciones de la vida diaria funciona tan bien como la N95, KN95. En uso continuo, uno la debe desechar más o menos a las 3 o 4 horas. Entonces, no es ponerse esa máscara y quedarse con ella un mes. Y los que tienen estas mascarillas que son impermeables, que funcionan, porque básicamente usted tiene que coger la tela, hacerle un spray y ver que aquí no se moje en la parte externa, que sean impermeables, básicamente se deberían de lavar todos los días. Y la KN95 o N95 básicamente dura 12 horas, 10 a 12 horas de uso continuo. Y luego el filtro se daña, entonces usted tiene que desecharlo. Ok, bueno, pregunta también acá. En alguna forma usted explicaba esta, pero de pronto ampliarnos o reiterarnos. Quisiera saber cuántos días después del contacto con un positivo se puede hacer la prueba a una persona, teniendo en cuenta el periodo de incubación. 7 días. Esa es la mediana. El virus al primer día, segundo, es poco probable que contagie porque apenas está metido en nuestro organismo replicándose y no hay suficiente carga viral. Luego al tercer día algunos pacientes pudieran hacer síntomas, al cuarto más, al quinto más, al sexto más, y el séptimo es como el clímax. Y luego a partir del séptimo la carga viral si el organismo es capaz de controlar la infección, la carga viral empieza a desaparecer y desaparece más o menos la actividad viral a los 14 días. Es por eso que el día séptimo es el ideal. Si me dicen, pero no alcanzo porque es un domingo, pues hágaselo en el sexto o hágaselo en el octavo. Todavía tiene una muy buena probabilidad de que salga positivo, pero no se lo haga el segundo día, ni al tercer día, ni al cuarto día, porque la probabilidad de que sea positivo es muy bajita. Usted no tiene suficiente virus para que la prueba salga positiva. Bueno, me preguntan acá también en el chat interno por qué hay asintomáticos y por qué a otras personas aún sanas el virus las golpea tan fuerte. ¿Cierto? Esa es la prueba del Nobel de Medicina. No, ¿verdad? No se sabe. Esa es una pregunta muy interesante que no hemos podido saber. Por eso yo decía que es muy interesante que yo he tenido familias que el esposo es positivo y ella es negativa y duermen juntos, comieron juntos, hasta que se dieron cuenta que él era positivo. O sea, eso va a ser una ruleta. Ella se tiene que separar del positivo. Él debe estar en su habitación con su mascarilla, si sale a distancia y con mascarilla. Ojalá los aparte, comida aparte, porque cuando uno come, si ustedes se dan cuenta, es un momento muy peligroso porque usted bota saliva. Cuando usted está comiendo, usted está salivando para digerir los alimentos y ahí es donde se contagia un mundo de personas. No, yo me he cuidado, pero se sentaron codo a codo a tomarse un cafecito. No, yo me he cuidado, pero estuvieron conversando más de 15 minutos en la definición de contacto estrecho sin protección con una persona. Eso es un contacto estrecho y te pudo haber infectado. Entre más tiempo pase, peor. Entonces, básicamente es lo que se tiene que tener en cuenta. Bueno, ¿cuánto tiempo duran las gotas para ser contagiosas? Otra pregunta acá.
Ah, eso sí es buena pregunta. Eso no se sabe 100%, pero básicamente se cree que pueden ser 7 días, pero no se sabe si el virus estuvo activo todo el tiempo. Entre más temprano mejor, porque recuerden que este virus requiere replicarse en células vivas para poder seguir vivo. Entonces, por eso es que cuando los coreanos encontraron el PCR positivo en superficies, o a veces en las personas que ya habían resuelto la infección y le encontraron que aún así al hacer el examen era positivo, cuando pusieron ese virus a replicar en cultivos virales, no se replicó. Entonces, ahí hay mucha confusión entre si ese virus es viable y me puede infectar o ese virus no. Entonces, de todo modo no vamos a correr ningún riesgo. Usted limpia las superficies y sobre todo, si yo toco una superficie contaminada, pero me echo alcohol en mis manos, no me va a pasar nada. ¿Sí? No me lo voy a llevar a mi boca, ni a mi nariz, ni a mis ojos. Ok. ¿Las reinfecciones son menos severas o por el contrario? En los pacientes que ya se demostró, porque demostrar eso es dificilísimo, ¿por qué? ¿Cómo hicieron con el paciente que llegó a China? Era un paciente que ya había tenido COVID, se fue a un viaje, regresó y en el aeropuerto de Chiripa volvieron a tomarle la muestra y lo encontraron positivo. Pero la diferencia es que los chinos guardaban las cepas de todos esos pacientes, como ha pasado en muchas partes del mundo. Entonces cogen la cepa inicial, la segunda cepa, y le hacen básicamente una secuenciación genómica, le miran todo el genoma del virus para demostrar básicamente que tiene unas mutaciones que es COVID, pero que fue diferente a la cepa inicial. Eso es muy costoso, eso es muy difícil de hacer. Entonces, por eso yo sí creo que hay más reinfecciones de las que uno es capaz de diagnosticar. La mayoría de sus pacientes tuvieron una segunda infección, uno leve, pero hubo un par de pacientes que los mandó a la clínica. Cuando fueron asintomáticos, llegaron a la clínica con neumonía y otras cosas. Entonces, nadie sabe. Yo sigo creyendo que hay un problema genético que todavía no sabemos de por qué unas personas responden tan fuerte ante el virus y otras lo controlan y son los asintomáticos. Lo tienen ahí, pero no les está causando nada. Como que no disparan esa parte genética o de respuesta que pueda hacer que las personas hagan síntomas. Pero se relaciona, por ejemplo, personas que no presentan episodios de gripa, que no les da nunca una gripa, o que las Nunca. escuchas o les da una gripa muy leve, versus Sí. personas que uno escucha que todo el tiempo Sí. tienen gripa, ¿se podría relacionar de pronto con el COVID también? Si una persona no le Sí, da podría gripa. ser que esas personas tengan algo en su sistema inmune que probablemente con la exposición a otros coronavirus y otras cosas responden muy bien y paran la replicación viral, porque es la replicación viral aumentada la que lleva a los síntomas y lleva muchas veces a estas manifestaciones tan graves. Entonces, esto fue el reto del mundo, fue como un virus que yo puedo estar asintomática y lo estoy contagiando y contagiando y contagiando. Vea, es muy parecido al SIDA, al HIV, al virus de la inmunodeficiencia humana. Muchas personas eran asintomáticas por años, tenían relaciones sexuales, se las pegaban a otras personas y esas personas iban haciendo su curso y eran asintomáticos, nadie se daba cuenta. Ese es el peligro de este virus, que como la gente no se pone verde, pues mi hija no hace cosas, no le pasa nada, pues sigue su vida normal infectando a otras personas. Claro que sí. O sea que siempre hay que suponer que se tiene el virus. Es lo que siempre he escuchado. Haga de Sí, cuenta que su interlocutor tiene COVID. pues exactamente. Entonces, Cuídese y cuídelo, porque sí. usted puede ser portador sin saberlo. Ok. Bueno, aquí hay otra pregunta. Las EPS emiten órdenes de aislamiento de 10 días desde el momento de la prueba. ¿Deben tomarse por protocolos entonces 14 días mínimo desde el momento de la prueba? Entonces, acuérdense, si es asintomático, el CDC y las organizaciones, la Organización Mundial de la Salud dijo, si yo soy asintomático y me hicieron la prueba por un contacto estrecho, pero yo nunca tuve ni fiebre, ni escalofríos, ni tos, ni diarrea, ni nada, yo con 10 días después de la prueba puedo regresar a trabajar. Si yo estoy sintomático, idealmente 14 días después de la prueba. Ok. Quisiera, doctora, que nos dijera hasta qué horas tenemos tiempo porque tenemos No, varias preguntas. Son las no, 5. tranquila, sigamos por lo menos 20 minutos más, no hay ningún problema. Me encanta tener esta posibilidad porque es muy interesante todo este tema. Aquí pregunta Andrea Chávez si es conveniente tomar interferón, pero para fortalecer el organismo. No, eso tampoco se ha demostrado. El sistema inmunológico es tan sofisticado y tan inteligente, todavía ni siquiera lo conocemos, a pesar de haberlo estudiado tantos años, que él genera sus propias defensas. Ha habido estudios
con interferón que todavía no son claros los resultados, de ponérselo a las personas, pero cuando están hospitalizadas. Pero echárselo por la nariz y eso probablemente se escurre y no pasa absolutamente nada. Otra cosa es que lo pongan en su sangre, donde eso básicamente pueda tener algún efecto. Hasta ahora los resultados no son positivos, lo mismo que el suero convaleciente. Hay discusiones que sí, que no, que fue una de las preguntas que vi, porque había mucha expectativa de que una persona que tuvo COVID ya tiene unos anticuerpos y al ponerse la otra que apenas la está empezando a tener esos anticuerpos de la otra persona le ayuden a protegerse, a resolver más fácil la infección. Eso todavía tampoco ha dado unos resultados, así que todo el mundo diga, sí, eso es lo que tenemos que adaptar o adoptar en los hospitales. Bueno, aquí dicen magnífica exposición, mil gracias, nos ha aclarado muchos mitos circulantes. Me queda siempre la inquietud de dónde sale un virus universal que puede con todos los climas, razas, topografías. ¿Cuál puede ser la explicación científica a ese gran dilema? Y será este y serán otros porque los virus tienen una capacidad increíble de vivir, por ejemplo, en los animales y muchos de ellos no les hacen daño. Mire que el virus del SIDA que sale de los simios, a ellos no los mata, a los humanos les llega y eventualmente va deteriorando su sistema inmunológico. Entonces, los animales como seres vivientes también tienen. Cuando se pasa a los humanos es donde hay una gran interrogante, ¿cuál va a ser el impacto sobre el humano? ¿Qué fue lo característico de este virus que nos puso en esta pandemia? La capacidad tan impresionante de contagio. O sea, los otros coronavirus nunca fueron tan contagiosos y si contagiaban eran tan severos que mataban, ¿sí? Muchos de ellos. Pero en este caso, el 80% de la población es asintomática. Entonces, imagine la diseminación de eso en personas que no sabían que lo tenían y se siguen juntando, hablando, abrazando, conversando, hacen fiestas, hacen de todo. Eso es imparable. O sea, el ser humano no fue capaz de contenerlo con el distanciamiento y con eso, y todavía increíble, sabiendo que uno puede contagiar a personas que pueden morir, siguen haciendo fiestas, porque los jóvenes generalmente no se enferman, pero eso no es tan verdad, estamos viendo morir gente joven, y lo que es peor es que si no se mueren, quedan con problemas respiratorios severísimos, se van a demorar mucho tiempo en volver a hacer deporte, en caminar sin asfixiarse, quedan con alteraciones neurológicas, quedan con un mundo de daños en el organismo por un tiempo. Bueno, aquí preguntan también, ya que no conocemos mucho de las reacciones adversas de la vacuna, ¿quién le dará el manejo a dichas reacciones y complicaciones? ¿Las empresas, el Estado? Es como una pregunta que apunta hacia la Ambas, corresponsabilidad. porque cada persona que se va a vacunar tiene que firmar un consentimiento y va a haber un seguimiento de esas personas y si llega a tener efecto adverso inmediatamente, las compañías van a contactarlo para saber cuál es el efecto adverso y se hará todos los estudios para tratar de entender si se debe a la vacuna o no se debe a la vacuna. Bueno, aquí nos preguntan qué tan cierto es que el zinc evita la replicación de los genes del virus en las células. No, acuérdate que todo lo que usted se tome llega al intestino, una parte se absorbe y otra se bota, la materia fecal. El organismo es muy sabio. O sea, por eso cuando usted excede en vitamina C, una parte se absorbe si usted la necesita y otra parte vuelve y sale. De la vitamina D, hay algún estudio que sugiere que las personas que tienen falta de vitamina D sí se benefician de tomarla. Pero si yo tengo mi vitamina D buena, acuérdese, yo me la tomo y el organismo bota el resto que no necesita. Entonces, ninguna de esas cosas mágicas de vitamina realmente hasta el momento han funcionado. Lo mismo que los grupos sanguíneos. ¿Se acuerdan que dijeron que el grupo sanguíneo, o sea, los grupos sanguíneos a unos estaban asociados con mayor severidad? Ya lo desmeritaron. O sea, ya hicieron un estudio que demostró que no. Bueno, si ahorita hablaba sobre limpiar las superficies y la pregunta es, ¿todo el mundo está utilizando el cloro, digamos, para destruir el virus en superficies? ¿Es bueno, es efectivo y de pronto en qué cantidades? Sí es efectivo, pero ojo porque corroe. Usted no tiene que echarle cloro a todo. Usted puede echarle básicamente alcohol y con eso limpia y perfecto. El cloro para los pisos, por supuesto, una medida en 10, ¿sí? Funciona. Pero hay unos cloros orgánicos que son menos corrosivos, pero usted no puede limpiar un computador ni cosas porque el cloro corroe. Entonces, para eso hay unas toallitas que también se venden en el comercio, ¿sí? Que limpian todos los dispositivos, que es lo que usamos a nivel de los hospitales, ¿sí? Esas toallitas las venden y realmente limpian. Entonces, depende de la superficie, hay una forma de limpiar diferente.
Listo. Aquí me preguntan también si el alcohol glicerinado es menos eficiente que el alcohol del 65%, sí o no. No, qué buena pregunta porque la gente se confunde, porque además dice alcohol antibacterial. Al principio de la epidemia la gente decía, eso es para bacterias, no para virus. No, por favor, se llama antibacterial porque es para lo que más lo utilizamos. El alcohol debe tener mínimo, ojalá 70%, mayor de 60, ideal 70. ¿Qué es lo que hace? Al alcohol, para que no le dañe tan duro las manos y no se la reseque, le echan un poquito de glicerina, pero sigue siendo alcohol al 70% con un poquito de glicerina para que sus manos queden mucho más suaves y no se reseque. Pero sigue siendo tan efectivo como el alcohol puro que usted lo hace en spray, porque los dos son alcohol. Solo que a uno le echan un poquito de glicerina para suavizar las manos, porque el alcohol termina Por resecando encima las del manos. 70%, hay alcoholes por encima del 70, pero ya sería perjudicial. El 70, siempre es al 70, ¿no? Lo ideal es al 70 para matar el virus y las bacterias y ser antiséptico ideal. Entonces, usted cuando lo compre diga alcohol al 70%, mínimo el 60, ojalá al 70. Ya que le echen cosas para que huela bonito, huela bueno, o eche un poquito de glicerina para suavizar sus manos, es perfecto. Pero usted podría usar alcohol en spray y luego echarse, cuando se seque, echarse crema para las manos. Pero el alcohol con glicerina mantiene ese efecto de humectar las manos. Bueno, aquí me preguntan también si el número de ciclos en la realización de la PCR se puede equiparar a la carga viral. Sí, sí se puede equiparar a la carga viral. Hay un cierto nivel donde uno sabe que tiene cuando entre más temprano sale positiva la prueba, porque eso empiezan a ciclar hasta determinado tiempo, entre más positiva, tiene más carga viral. Ajá. Bueno, aquí me preguntan también, después de aplicada la vacuna, ¿el paciente puede ser contagioso algunos días? Sí. Qué buena pregunta. No, él no va a ser contagioso por la vacuna. Si de casualidad yo ya tenía el virus y me vacunaron, probablemente voy a contagiar antes de que toda mi respuesta inmunológica se dé. Se calcula más o menos que uno se va a tomar de 1 a 2, de pronto 3, vamos a ver qué dicen los doctores López, en que mi sistema inmunológico ya tenga toda la memoria del virus y me pueda hacer el 95% de efectivo. ¿Sí? Entonces, muchas vacunas, hay vacunas que van a tener una sola dosis, otras vacunas tienen dos porque refuerzan la producción de anticuerpos. Lo que todavía no sabemos es cuánto tiempo ese sistema inmunológico va a estar activo con la vacuna y si yo voy a requerir una segunda vacunación, como pasa con influenza. La influenza va cambiando y yo cada año me toca vacunarme. Eso todavía está por verse. Pero entonces esa primera dosis, digamos, usted se hace digamos, la primera La vacuna vacuna. y mientras llega la segunda, en ese periodo le puede Hay que dar cuidarse, coronavirus. claro, tiene que cuidarse porque eso no es inmediato. Su sistema inmunológico requiere un tiempo para reaccionar, así como los mostré en la prueba de anticuerpos, se toma un tiempo para que básicamente ese pedacito de virus que le pusieron, que no es activo, acuérdese, despierte la memoria inmunológica en las personas. Entonces, uno tiene que seguirse cuidando. Además hay un 5% que es error, no sé si está bien utilizado el término, porque 95% de efectividad, eso quiere decir que hay un 5% de Sí, probabilidad que te dé el sí. coronavirus aún con la Claro, vacuna, claro, pero te da menos fuerte. sí, sí, porque acuérdese que protegió el 95% de las personas, hubo un porcentaje que puede estar dado que tu sistema inmunológico no lo reconoció, que no hiciste suficientes anticuerpos y de pronto algunas cosas que no sabemos, ¿sí? Por eso es tan importante que se vacune mínimo el 70% de la población, que es donde nos vamos a demorar un tiempo, desafortunadamente, y ojalá sea un proceso transparente y auditado, ¿sí? Porque yo me imagino qué va a pasar en algunas EPS cuando lleguen esas vacunas y ojalá, rezo, que no les dé por venderlas en el mercado negro. Por eso voy a poner este tip. Yo sí creo que la vacuna, que el gobierno se comprometió a comprar 40 millones, probablemente faltan 8 o 10 más, ojalá la mayoría de la gente, que ahí todo el mundo se vacune, sí, vamos por grupos, eso está bien, pero para cerrar el círculo y evitar el mercado negro de la vacuna, yo creo que debería haber la posibilidad de vender la vacuna. Me van a decir, no, no, el gobierno la va a dar, a usted se la van a dar gratis, es cuestión de tiempo. Pero si nos vacunamos más rápido, pues sería muchísimo mejor. Evitamos el mercado negro de las vacunas, que yo le tengo pánico
porque Claro, si se roban la comida del Instituto de Bienestar Familiar, se van a robar las vacunas. Tenemos que auditarlas. muy bien. Bueno, preguntan también, esta es una pregunta que usted aclaró a lo largo de la conferencia, pero me parece importante, doctora, reiterar. Nos preguntan, ¿tomar todos los días el dióxido de cloro CDS nos ayuda? No, no se lo tome, se va a intoxicar. No hay ningún estudio que haya demostrado que esa sustancia funcione. Puede producir dificultad respiratoria, puede llenarse su pulmón de líquido. Recuerde que el dióxido no tiene ninguna información en este momento científica que lo avale y la Organización Mundial de la Salud ha pedido que por favor no se lo tomen. Entonces no hay nada para el tratamiento ambulatorio, porque ahí vi la pregunta, no, ¿sabe qué es para el tratamiento ambulatorio? Cuídese, distánciese, póngase mascarilla y lávese las manos. Eso es lo único que en este momento funciona. Ahora, si usted hace una enfermedad grave, ya en las clínicas básicamente utilizan ciertos medicamentos bajo cierto riesgo, pero mayor el beneficio, donde probablemente sí hemos logrado disminuir la mortalidad de los pacientes graves. Bueno, sobre los espacios donde se hace ejercicio, porque obviamente pues se necesita también para Sí. dispersarse, porque la gente está un poco aburrida con confinamiento, con el no puedo. Pero si, por ejemplo, el gimnasio utiliza todos los protocolos, preguntan aquí, ¿puedo asistir tranquilamente a Sí, hacer el ejercicio? puedes hacerlo, tienes que limpiarlo porque hay mucha secreción cuando uno hace ejercicio por la respiración y todo, hay que limpiarlo, por eso el peligro, hay que limpiarlo muy bien y la persona que va a hacer ejercicio que esté al lado tuyo tiene que estar por lo menos a 3 metros de distancia. Entonces, ese es el problema de la ocupación en actividades que pueden generar mucho más aerosoles y más contaminación. No es que no se pueda, es que hay que tener mucho cuidado para hacerlo. Sí, la señora Blanca pregunta acá lo de que nos explique el dióxido de cloro, básicamente qué es el dióxido de cloro, porque como lo están La verdad, utilizando, el componente químico no me lo sé, lo leí rápidamente, pero es una sustancia que yo no sé por qué a alguien se le ocurrió que tiene algunos efectos, es verdad, antivirales y piensan que tomándoselo pueden lograr matar el virus. Recuerde algo, lo que usted se tome, el virus ya está adentro de su célula. Eso no le va a llegar al virus tomándose. El virus entra por la nariz, entra por los ojos, entra por la boca y más se demora usted tomándose ese vaso de dióxido que le puede dar efectos absolutamente secundarios y peligrosos. El virus hace rato está metido adentro de sus células. ¿Se acuerda que les mostré la replicación sí. viral? El virus no se queda pegado a las mucosas. El virus se pega e inmediatamente inyecta su material genético, hace una reproducción viral, ensambla nuevos virus y vuelve a salir rápidamente a infectar nuevas células. Entonces, usted no lo puede básicamente, nada que usted se tome ahora va a hacer que usted afecte ese virus que está adentro de sus células. Por eso ha sido el cuestionamiento de la ivermectina, porque básicamente no se sabe qué dosis es la que yo me tengo que tomar para que la concentración llegue a los tejidos en suficiente concentración para parar la replicación viral. Bueno, sobre el plasma de pacientes recuperados, ¿serviría para pacientes que inician síntomas graves rápido? No, los estudios no han sido contundentes. El estudio que salió más a favor fue anticuerpos neutralizantes, que fue lo que yo dije que le pusieron a Trump porque generaron unos anticuerpos que bloqueó inmediatamente la replicación del virus, pero apenas están empezando a tener la aprobación de la FDA, deben ser absolutamente costosos, yo me imagino eso. Esperemos que tengamos una solución que sea mucho más general para la población. Bueno, hay un periodo de inmunidad de una persona que ha adquirido el virus de manera muy fuerte, queda después del virus con una inmunidad, ¿no es cierto? Sí. Pero ¿cuánto tiempo dura? Depende de las personas, porque fíjense que estas personas que se reinfectaron a los 3 y 4 meses. Se dice en estudios recientes que uno tiene dos formas de tener memoria inmunológica, o sea que nuestro organismo tiene dos memorias. Uno, que es las inmunoglobulinas, la inmunoglobulina E que les hablaba, que sigue circulante y apenas siente que nuevamente ese virus o bacteria entra, inmediatamente responde y lo bloquea. Y hay una cosa que llama las células T, que es más compleja, que también tiene memoria y se cree, y por eso la vacuna le está apostando a eso, que va a tener mucho más tiempo de inmunidad. Dicen que 18 meses o más, pero recuerden que apenas vamos a cumplir, ya cumplimos un año de esta enfermedad y todavía las respuestas no se conocen 100%.
Bueno, preguntan acá si se sabe algo de los nuevos estudios del MK4482 o monupiravir, perdón, para el tratamiento del SARS-CoV-2 aplicado en hurones. Sí, pero no, eso está muy sofisticado. De eso no ha salido ningún estudio clínico, pero sí, si usted mira el pipeline de las compañías farmacéuticas, es sorprendente la cantidad de vacunas que vienen, ¿sí? Y la cantidad de drogas antivirales que están experimentando. Pero esa vacuna, la pregunta se refiere es que uno siempre arranca en animales, ve la respuesta inmunológica, pasa a voluntarios sanos, ve la respuesta inmunológica, después aumenta la población y luego ya viene con los estudios que comparan dos poblaciones, que fue el tiempo que se tomaron estas vacunas. Ahora la gente dice, ¿cómo es que demoraron tanto? ¿Se saltaron los pasos? No. Recuerde que el coronavirus ya venían estudiándole, el SARS, el MERS, etcétera. Entonces, esto no es un virus nuevo. Si hubiera sido un virus nuevo, no hubiéramos demorado mucho más tiempo. Y ocurrieron dos cosas. Ya se conocía, sabían la parte inmunológica, rápidamente se movieron a voluntarios, se aumentaron la cantidad y entraron en estudios clínicos y ocurrió una cosa muy interesante, fue las compañías farmacéuticas por la presión de sacar las vacunas, digamos, lo que hicieron fue empezar a producir la vacuna a riesgo de ellos para que cuando los resultados estuvieran, ellos ya tuvieran una producción grande de vacunas, si no, no hubieran alcanzado a producir lo que están produciendo. Entonces, si esa vacuna en el estudio hubiera fallado, la FDA no le da la bendición y pierden toda la producción. Los estudios, cuando uno se mete a verlos, son serios, es que la gente opina sin saber. Recogieron muchas personas para poder concluir eso, grupos similares, en los que los vacunados indiscutiblemente el 95% no se infectó. Doctora, ¿es posible saber en qué porcentaje la vacuna puede activar la inmunidad innata y la adaptativa? Sí. No, todavía no, porque apenas están corriendo todos los estudios realmente. Lo que se sabe es que tiene que tener un efecto de inmunoglobulinas y un efecto básicamente en las células T. Y esas son los dos pilares de nuestra protección inmunológica contra los virus y contra otros agentes infecciosos. Pero muchas respuestas no se saben porque llevamos muy poquito tiempo vacunando a la gente. Bueno, aquí una pregunta también un poco técnica, el uso de los hipotensores inhibidores de ECA, no sé Sí, qué es, doctora, en realidad, sí. ¿aumentan o reducen la infección por COVID? No, no se pudo demostrar eso, porque estos tienen que ver con hipertensión, estos receptores, y en un momento se cuestionó si se deberían de seguir dando estas drogas que ayudan a la hipertensión y que afectan o que van dirigidas a eso, y eso no se pudo demostrar. Entonces, no hay esa correlación. Bueno, usted mostraba en alguna diapositiva cómo, digamos, permanecía el virus en algunas superficies, como en el copper, pues en metal o algo así, en papel. Sí, Creo que esta pregunta pues, puede estar relacionada con eso. ¿El virus se prende en la ropa o en las bolsas? Que la el gente virus, cuando va al mercado y hace todo el si yo soy proceso. una persona que traigo un domicilio y estoy súper contagiado y estornudando y me meto las manos y toco la bolsa, sí, y yo entrego esa bolsa, yo no estoy negando que pudiera estar ahí el virus, depende de la cantidad de secreciones que usted haya contaminado esas superficies. Lo que quiere decir, ahí va a pasar dos cosas. La primera es que si la bolsa se queda allí, el virus se va a morir, ese virus no se va a replicar porque acuérdense, necesita células vivas. Pero la segunda cosa es que yo cojo esa bolsa, me echo alcohol, adiós virus, abro la bolsa, me echo alcohol, organizo las cosas, me echo alcohol, yo no me voy a contagiar. ¿Sí? Entonces, si quiere echarle alcohol y restregar la bolsa, listo. Pero que ese sea el único mecanismo, no. Acuérdese, mientras usted se esté echando alcohol, porque son sus manos las que, excepto que le estornuden en su perdón, son las manos son las que van a infectar a la persona, sus propias manos, porque tienen el virus allí y usted lo mete a la boca, se rasca la nariz o se rasca los ojos. Bueno, esta pregunta me parece importantísima porque tiene que ver con el protocolo de aislamiento, porque nos dicen aislamiento, pero a veces no sabemos ni cómo hacer el aislamiento. Entonces, ¿cómo debe ser de una persona en casa este aislamiento? ¿La persona puede estar saliendo de la habitación o preferiblemente no? Puede estar saliendo de la habitación. Entonces, digamos, mi hijo salió positivo. Yo le digo, señor, para su cuarto. ¿Sí? Usted se queda allí la mayor parte del tiempo, pero yo lo voy a enloquecer si se queda allí. Si usted llega a salir, si él llega a salir, tiene que salir con mascarilla todo el tiempo y las personas que circulan en un momento determinado o alrededor de él deben tener mascarilla
y estarse básicamente friccionando con alcohol. Y lo ideal es que esa persona permanezca y quiera 2, 3 metros de distancia, yo con mascarilla, él con mascarilla a 3 metros de distancia. O sea, esto es importante porque yo no me puedo poner mascarilla y estar abrazando a todo el mundo. Eso es peligroso. Las personas pueden estar untadas en su cara y en otras partes y a mí se me olvida y me rasco y hago exactamente lo mismo. Pero que protegen, 2 mascarillas protegen más que una. Eso es indiscutible, ¿sí? Pero una mascarilla, la persona puede salir, da una vuelta antes de que se enloquezca, puede volver a su habitación. Idealmente dicen que la losa debe ser aparte simplemente para garantizar que la limpieza de esa losa es efectiva y no vaya a ser que no la limpien bien y después yo vaya y coma con el tenedor del que dejó secreciones allí. Entonces, sí pueden estar, ojalá separados, ¿sí? Separado él, aislado, puede salir, puede caminar, idealmente no acercarse a las otras personas y siempre con mascarilla. Bueno, aquí las personas muy alérgicas se deben colocar la vacuna y también otras personas, por ejemplo, se recomienda que no se apliquen la vacuna o todo el mundo se la debe o puede aplicar. Se ha hablado de que hay personas que pudieran ser alérgicas a las vacunas. Si alguien ha tenido una alergia previa a cualquiera de las vacunas, de la hepatitis, de eso, es mejor consultarlo con un alergista. Yo no soy experta ahí. Y mirar cuáles son los componentes de esa vacuna a la cual yo podría ser alérgica. Por ejemplo, hay algunas vacunas que tienen unos ciertos extractos y sustancias de huevo, etcétera, que hay personas que son alérgicas. Entonces, en términos generales, digamos, si la persona nunca ha hecho una reacción alérgica a ninguna de las vacunas, la probabilidad es demasiado bajita que vaya a hacer una reacción a esta vacuna. Pero si es alérgico, consúltelo con su médico. Bueno, sobre la referencia de las máscaras, usted nos mostraba en un comienzo la KN95 en comparación con la máscara media cara filtro P100. Ah, no, esas no se deben usar. Eso que parecen como hormigas no se deben usar en los hospitales. Nosotros lo prohibimos en varias de las clínicas que yo estoy porque son máscaras que se contaminan mucho más y que recuerden que no tienen el filtro para yo respirar y recibir. Entonces, esas personas, el filtro está en esta dirección. Cuando la persona inspira, lo protege, pero si la persona tiene el virus y expira, ese filtro no actúa en ambas direcciones y puede contagiar a las personas. Esas máscaras se generaron más que todo contra en la parte industrial. Esas máscaras no deben estar en los hospitales porque la N95 es superior o tan buena como esas máscaras, con menos riesgos de, digamos, de que se contamine y yo la tenga que desarmar cada vez que la uso para volverla otra vez a ensamblar. Entonces, la N95, KN95 es suficiente y hay miles de estudios que respaldan que aún si yo me expongo a un paciente que aerosoliza como cuando lo intubo, yo voy a estar protegida. ¿Qué me falta? Los ojos. Entonces, use goggles, pues, o use gafas o póngase el acrílico encima para acabar de proteger, que no le brinque a su cara y no le caigan los ojos. Bueno, cuando las personas están nadando, me preguntan también acá en natación, como no se utiliza la máscara o están haciendo alguna actividad acuática, ¿es verdad que ese cloro de la piscina puede también matar el virus? O sea, Puede que proteger. Además, porque es que la concentración estaría tan diluida que definitivamente no tiene ningún problema. o Entonces, sea que la yo piscina diría que nadar, el problema de nadar no es la piscina, el problema de nadar es cuántas personas nadan a la vez en la piscina y cuál es el distanciamiento que yo puedo lograr con esas personas. pero el virus moriría, digamos, en Sí, esa agua. moriría en el agua. Ok. Bueno, cuando una persona se hace el examen, ¿debería estar aislado hasta que le salga la prueba? Sí, totalmente. Muy buena pregunta, porque si yo tuve un contacto estrecho, esa persona con la que yo estuve fue positiva, yo no puedo salir por todas partes porque cada día tengo más riesgo de que si yo me contagie voy a contagiar a otras personas. Esas personas deben tener cuidado por 7 días antes de hacerse la prueba, ¿sí? Y si es positivo o negativo. Ahora, si yo tengo síntomas más temprano que los 7 días que me voy a hacer la prueba, me la debo hacer allí. O sea, cuando yo tengo síntomas, generalmente ya tengo una carga viral suficientemente alta para que la prueba me dé positiva. Entonces, si yo no tengo síntomas a los 7 días, si yo tengo síntomas, apenas tenga los síntomas, me la debo hacer.
Bueno, si se desarrollan síntomas leves, otra pregunta que apunta a esto mismo, llegando al día 14, ¿se debe prolongar el aislamiento porque desde allí se cuenta el periodo de incubación del virus? Se debe, imagínense que cuando dicen 14 días a partir de la prueba, prácticamente están ignorando los días de incubación. Están asumiendo que el día que te dio la prueba positiva, tú tenías una carga suficientemente alta para dar positivo. Entonces, básicamente se consideraría, si yo supiera exactamente cuándo fue, que entre 7 y 10 días yo voy a resolverlo, pero como tengo síntomas y esos síntomas me duran un par de días, a partir de la prueba yo cuento 14 días por mayor seguridad. Entonces eso es lo que se ha recomendado en el mundo entero, ¿sí? Ahora la gente dice, ¿y si me hago una prueba y sale negativa, me puedo reintegrar antes de los 14 días? Es muy peligroso porque recuerden que uno puede tener una prueba positiva, una negativa, una positiva, es intermitente la positividad de acuerdo a quién se la hace, cómo la procesan, etcétera. Entonces, para no tener que gastar ese recurso, se dice, venga, 14 días si está sintomático, pero tiene que tener mínimo 3 días sin ningún síntoma para volver a reactivar. Si usted sigue sintomático, tiene un riesgo de que no fue capaz de resolver tan como usualmente pasa en la mayor parte de la población, a los 14 días ya quedar sin un virus que contagie a los demás. Bueno, sobre las secuelas, ¿necesariamente deja secuelas el virus? Y si sí las deja, ¿cuáles son las más importantes? No necesariamente, porque yo he visto muchas personas que les va súper bien, deja mucho cansancio, decaimiento, como lo hace el virus, dolores de cabeza, pero hay personas, y ya se está describiendo el síndrome crónico post-virus, como son, por ejemplo, falta de concentración, insomnio, ¿sí? Dificultad para hacer ejercicio, impresionante cómo afecta los riñones, puede durar un cuadro diarreico un determinado tiempo. Es que este virus pensamos que solo era respiratorio y con el tiempo nos dimos cuenta que afecta cada órgano que uno tiene. Es una cosa impresionante. Entonces, sí pueden quedar secuelas y por eso los jóvenes no se sientan Superman, porque pueden quedar mucho tiempo con síntomas bastante desagradables y usted no sabe si se va a recuperar del todo o no. Bueno, ¿es necesario quitarse y cambiarse la ropa cada que llega, cada que llega a la casa? No, yo nunca lo hago, nunca. Lo primero que hago al llegar a mi casa es lavarme las manos con agua y jabón y empezar a echarme alcohol. ¿Dónde yo me cambiaría la ropa? Básicamente, si yo voy, claro, en un bus apretujada de gente, a veces que no están usando máscara, aunque usen, la gente está haciendo así con las manos y todo, y yo tengo riesgo de que esa ropa se contaminó. Pues no es chévere sentirse uno que llegó con su ropa contaminada a su casa. Mejor bañarse y cambiarse, cambiarse, bañarse y cambiarse, ¿sí? Pero si yo llego al supermercado en que no me toco con nadie, tuve distanciamiento, tuve mi mascarilla, me estuve echando alcohol, yo llego a mi casa y no me cambio la ropa. Entonces, todo depende. ¿Por qué en los hospitales se cambia la ropa? Es que los médicos están expuestos a un salón con 20 pacientes con COVID, ¿sí? Muchas veces con secreciones a pesar de todo lo que se utiliza y pues tiene un riesgo mayor de la contaminación de su ropa. Pero entonces todo depende. Si usted va en el mío, va en el bus, va en un transporte público, codo con codo, porque eso pasa, pues mejor que llegue a su casa y se cambie la ropa. Pero si no, no hay necesidad. Bueno, y le puede dar COVID y al mismo tiempo darle una gripa fuerte y darle otra enfermedad también que agrave de pronto el COVID, o sea, como que usted le dé el combo, por decir algo Sí. de Pues lo que pasa es que, sí, hoy en día cualquier sintomatología es extremo, pero es verdad, cualquier sintomatología es COVID hasta no demostrar lo contrario. Pero hay otros virus que están circulando que no son COVID que también te pueden dar, como influenza o como rinovirus y otros virus que producen un resfriado horroroso. Desafortunadamente, las EPS no pagan ese examen que se llama el panel viral, porque las EPS solamente pagan con dificultad, unas mucho mejor que otras, hagan la prueba para saber si es COVID o no. Pero si es negativa, yo me quedo con la duda. Si yo pudiera hacer el panel viral, incluye rinovirus, otros coronavirus, SARS-CoV-2, influenza, entonces yo le pongo apellido y yo me quedo mucho más tranquila, que me dice COVID negativo, rinovirus positivo. Ya, yo ya sé que es un rinovirus, no fue por el COVID. Pero si te sale negativo, uno siempre tiene la duda si tiene o no tiene el COVID, porque la prueba no es perfecta. Bueno, se aclara sobre la ivermectina y otra cantidad que aún no están aprobados por la FDA, pero pregunta una de nuestras socias acá si es verdad, porque como circula en redes sociales tanta información y por eso me encantaría que
esta conferencia como queda alojada en nuestra página web, en nuestro canal de YouTube, nos ayuden por favor a replicarla, porque Claro, creo que vale la pena y hay algunas personas que dicen que la quieren ver en familia para que claro, todos estemos bien informados. Entonces, si usted nos autoriza, doctora, también por para que nosotros supuesto. podamos circularla, porque nos preguntan qué tan cierto es sobre que existe la aprobación de la ivermectina para el tratamiento de COVID y que ya fue aprobada por la FDA. No, no, si ustedes miran el artículo, mire que eso es porque la gente no va a la fuente de los artículos. Cuando te muestran ese título, usted va y la FDA lo único que dijo es que in vitro disminuía la replicación del SARS-CoV-2, pero nunca todavía la FDA básicamente lo ha aprobado como uso clínico. No tiene estudios clínicos por la FDA, o sea, ni por otras entidades por ahora grandes, serias. Hay algunos estudios en la India, por ejemplo. Si uno ve los metaanálisis, no tenían población control. ¿Cómo sabes que no se mejoraron? Porque se tenían que mejorar. También en Colombia ha habido estudios muy interesantes. Los pacientes no se murieron, sí, yo le doy el crédito a eso, pero no tenían población control. Entonces, cuando tú no tienes una población contra la cual comparar, ¿por qué a estos les fue bien? Entonces es muy difícil asumir que fue por esa intervención. Pudo haber sido que se cuidaron más. Eso es lo que se llaman los sesgos de los estudios. Cuando yo entro a un estudio, generalmente yo tengo mi actitud psicológica de que creo que me voy a beneficiar y generalmente me cuido más cuando estoy en un estudio clínico. Entonces, esos son sesgos que se pueden presentar que no necesariamente están ligados a la medicación, sino al efecto de estar metido en un estudio. Bueno, esta pregunta que creo que apunta que usted decía, todos debemos vacunarnos en realidad, pero ¿por qué debemos confiar en una vacuna que se desarrolló en tan poco tiempo? Ah, por eso, por lo que les dije, es que esta vacuna no se desarrolló en tan poco tiempo Claro, contra pues. un virus que no conocíamos. Este virus es súper conocido, ya venían trabajando en el coronavirus, ya lo conocían, conocen su estructura, conocían básicamente cuál podía ser el antígeno más o el pedacito del virus que produjera mejor respuesta inmunológica. Y se la metieron toda, como se dice, para básicamente pasar rápidamente, no se saltaron ni un solo paso de los estudios de vacuna. Lo que pasa es que ya empezaron con una gente que ya conocían, que habían muchos estudios preliminares. Entonces, básicamente le apuntaron a una parte del virus que habían considerado en animales que era más producía más anticuerpos, más inmunológica, y se movieron rápidamente a los demás pacientes. O sea, tuvieron que gastarse mucha plata para rápidamente vacunar mucha gente y poder demostrar el efecto que tenía. Y como les dije, empezaron a producir antes. Si ustedes se meten a la FDA y eso está allí, miran las poblaciones que se vacunaron, ustedes se dan cuenta que los datos son contundentes. Lo que no sabemos es cuánto tiempo va a durar la inmunidad, como pasa con la influenza, pero que funcionó, funcionó. Bueno, en una clínica particular de España, para reintegrar al personal de salud, exigen repetir un PCR que dé negativo. Médicos, enfermeras han tenido que estar aislados incluso hasta 2 meses. Basado en ello, ¿por qué el protocolo en Colombia difiere de esta conducta de hacer un nuevo par al final del Sí, aislamiento? porque están equivocados los españoles. Ahí se dejaron de leer la literatura actual. La literatura es contundente. Dice, usted puede, la replicación viral arranca y básicamente llega a un clímax y si básicamente la persona tiene un sistema inmunológico bueno, empieza a resolver el virus, como resolvemos el virus de la gripa, como resolvemos tantos virus que son nosotros, nuestro sistema inmune autocontrola los virus. La mayoría de los virus se controlan por nuestro sistema inmunológico. Entonces, lo que se vio es que esas personas, cuando siguen dando positivas, es el cadáver del virus. Acuérdense, el virus no está activo, no se está replicando. Es una partecita del virus que quedó allí y que la prueba lo detecta, pero no quiere decir que ese virus esté replicando y sea contagioso. Ahora, si usted sigue con síntomas, mi consejo es tómese más tiempo de confinamiento hasta que los síntomas se resuelvan. Bueno, yo creo que vamos como redondeando, doctora, pero una pregunta aquí de una persona que se ha tenido antecedente de neumonía con reacción inflamatoria grave, diferente al COVID, ¿es segura que pueda complicarse con esta No, enfermedad? si es diferente al COVID, no. Lo que se dice es, si fue por COVID, probablemente esa persona tiene anticuerpos por un tiempo, todavía no sabemos, debería vacunarse más adelante. Si de los grupos todavía que está protegido será prácticamente del otro. Si la persona no tiene acuérdense que las neumonías no dan solamente por virus, la mayoría dan por bacterias, ¿sí?
La mayoría de las infecciones, muchas neumonías son por infecciones bacterianas a los cuales damos antibióticos, ¿cierto? El virus no se muere con antibióticos, están buscando sustancias antivirales que han sido muy difíciles de encontrar. Creo que lo único exitoso que ha existido es el virus del SIDA, donde se logró frenar la replicación viral, pero fíjense que esas personas tienen que quedar casi que por vida, ya se está cuestionando otra cosa con el tratamiento porque el virus deja de replicarse, pero cuando se suspende podría volver a replicarse. Por eso es que el sistema inmunológico es el más poderoso que podemos tener, ¿cierto? Entonces, las neumonías bacterianas, si se curan, se tiene que protegerse también de que le dé una neumonía por COVID. Entonces, son agentes completamente distintos. Listo, doctora, pues aquí se nos quedan varias preguntas Hay todavía. una que quisiera, Mónica, contestar, es todo lo que usted se tome. Dicen que si yo me tomo alcohol, que si yo me tomo dióxido, que si... Recuerden, eso entró a la boca y se fue, pasó así, como rodadero por las mucosas suyas. Eso no, el virus está adentro de sus células, muerto de risa, viendo hacer todo ese mundo de cosas, que las gárgaras, que el agua caliente, que la sal en el agua. Pues si se siente bien, hágala, pero por favor no crea que eso es realmente la solución y que con eso usted se va a curar. ¿Sí? Sí, finalmente, doctora, ¿usted nos puede recomendar alguna literatura? Porque obviamente todo el mundo está en una etapa en que todavía sigue investigando mucho. Si de pronto usted nos pudiera dar algunas referencias que podamos encontrar. Sí, yo pienso que una de las referencias de verdad más serias, cuando usted se mete al CDC, que se llama Center for Disease Control, hay literatura en español. Usted pone coronavirus, una C mayúscula, una D mayúscula y una C mayúscula, y tienen, básicamente le dan una información que es absolutamente creíble. La otra es la Organización Mundial de la Salud, a pesar de todos sus fallas iniciales en llamar esto una pandemia, pero han hecho un trabajo posterior de lo que han podido y han recopilado mucha información y han promovido muchos estudios. Ahí también, cuando usted busca WHO, coronavirus, tratamiento, coronavirus, prevención, coronavirus, ahí va a encontrar literatura que pienso que son tal vez las fuentes más grandes porque lo otro es ya muy médico y digamos muy sofisticado. Bueno, finalmente también lo de los viajes, que como la gente está viajando, pero estamos en aislamiento acá, entonces el viaje en avión, que el viaje en el vehículo, una recomendación final en ese sentido, doctora, para que la gente pueda si igual usted tiene que trasladarse de un lugar viajar, a otro. pues lo ideal es no viajar, pero si usted tiene que viajar, básicamente mi recomendación es póngase su mascarilla, ¿sí? Sí. Póngase su careta para proteger los ojos o póngase unas gafas que le protejan los ojos, llévese una botellita de alcohol y esté echando alcohol todo el tiempo. Rece para que al lado no le va a tocar una persona que es lo desafortunado, que empiece a toser, estornudar. Ese es el peligro mayor, porque si yo básicamente fuera en un puesto aislado con una persona que no la toco, que sí está muy cerca, pero yo voy con mi mascarita todo el tiempo y con mi careta y me estoy echando alcohol durante todo el viaje, le garantizo que la probabilidad de infección es prácticamente ninguna, porque recuerden que los aviones tienen unos filtros EPA, son unos filtros que usamos en los hospitales súper sofisticados para parar básicamente la recirculación de patógenos, virus, bacterias, etc. El avión mete el aire, lo echa por debajo y recircula ese aire. Ahí usted no se va a contagiar, se va a contagiar por el tonto de al lado que se montó en el avión con síntomas de COVID y que no tomó todas las precauciones. De resto, no se va a contagiar. Bueno, doctora, muchísimas gracias. Esto nos da como para otra conferencia. ¿De Estaremos haciendo acuerdo? seguimiento, a ver si más adelante Claro que sí. poderla tener aquí, doctora Villegas, porque Con pues mucho gusto. obviamente de esto aprendemos es en el día a día. Quiero agradecerle también a todos nuestros socios Sí. que se conectaron. Los quiero invitar el próximo martes, incluida usted, doctora Villegas, por supuesto, porque vamos a tener al doctor Pío López y posiblemente a su hijo, que son las personas que se han metido fuerte en el tema de la vacunación. Para que nos Son excelentes, se los recomiendo. Son las personas que tal vez saben más de vacunación. Ahí pueden hacerle todas las preguntas sofisticadas, digamos, de los componentes de la vacuna, de qué hay, que les expliquen los estudios, pero los invito a que los acompañen de verdad en esa charla, porque va a ser muy bueno. Bueno, aquí son cientos de agradecimientos para usted, doctora, De verdad, por un placer. esta conferencia que les quedó clarísimo. Entonces quiero, pues, ojalá, le voy a enviar algunos de estos mensajes para Gracias. que usted sepa las cosas tan
lindas que han dicho de ustedes. Que nos volvemos a ver porque esto es todo el tiempo se está moviendo esta información y eso es una cosa absolutamente, ha sido un reto loco para todo el mundo. Pero por favor cuídense, lean literatura que tenga fuentes, no crean todo lo que dicen las redes, distanciamiento, mascarilla, lavado de manos. Con eso vamos a aguantar y vamos a salir adelante hasta que todos nos podamos vacunar. Bueno, muchas gracias. Nos vemos mañana a las 4 de la tarde en nuestro concierto de música clásica. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos. En nombre de la Junta Directiva, de Fernando de Francisco, de nuestro gerente Rolando Rojas. Y bueno, nos encontramos próximamente. Que esté muy bien, doctora. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por estar allí, a ti, por la moderación excelente. Muchas gracias.